Muy buenos días. El ladrillo es la baza electoral. El Congreso de los Diputados aprueba este jueves la ley de vivienda. Después de que el presidente del Gobierno haya aprovechado todas sus apariciones públicas para prometer miles y miles de pisos de alquileres baratos buscando titulares, Pedro Sánchez saca en la Cámara Baja, junto a sus socios de Gobierno, una norma con la que se van a regular los precios en las llamadas zonas tensionadas y se va a proteger a los ocupas. Una norma que anticipa además una dura batalla competencial con distintas comunidades autónomas como Madrid, Galicia o Andalucía, que van a acudir, según ha anunciado ya, a los tribunales por una posible invasión de competencias. Una ley que allana el terreno a la ocupación y a la delincuencia al imponer toda una serie de largos y burocráticos trámites para poder recuperar esa casa. Moncloa sitúa la vivienda como el principal eje de la precampaña electoral para quitar el foco mediático de la reforma de la ley del sí es sí y de los errores y consecuencias de la ley trans. Se llama munición electoral. Pues en Dando Caña, donde previsiblemente esa ley de vivienda saldrá del Congreso de los Diputados 24 horas después de que el Senado haya avalado esa reforma de la ley del sí es sí, después de que haya beneficiado a más de 1000 agresores sexuales y también que haya puesto en libertad a un centenar de ellos. Hablaremos de este asunto, pero también tendremos muchos otros asuntos. Estamos muy pendientes de la sequía, de las últimas encuestas, de lo que está pasando en el plano de la política y cómo se están moviendo los diferentes partidos políticos. Por supuesto, hablaremos de justicia y de todo el calendario de huelgas que hay por delante en este mes de mayo, a días previos a la fecha electoral, a esa convocatoria del 28 de mayo. Todo esto a lo largo de las próximas 2 horas. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, esta mañana por cuestiones distintas no he podido ver la normalidad de las televisiones. Sí he visto después en 24 horas una entrevista sobre el tema de vivienda. Y me ha chocado porque la periodista estaba muy posicionada. Bueno, suele ser normal, ¿no? Suele ser normal, pero claro, lo que se veía detrás de las preguntas que le hacían, creo que era al que lleva el tema en el PP, era que porque comparaba dos derechos, el derecho al desahucio y el derecho a la ocupación, en igualdad de condiciones, por supuesto. Y entonces lo que daba a entender es que el gobierno había hecho esta ley no para favorecer la ocupación, sino para delimitar el desahucio. Pero para el caso es lo mismo. Es lo mismo. Claro, a mí me ha chocado que se puedan equiparar dos derechos. Igual resulta que se pueden equiparar legalmente. A mí, al menos con mi pequeño cerebro, no entiendo que se pueda comparar la ocupación con el desahucio. Es decir, ocupar un piso de otro no es un derecho. Es por eso, no, y ocupar es como un robo. Y un desahucio es que te echan porque algo no has hecho bien. Que se pueda buscar una solución a las personas que se les desahucia porque lo que quieran, entonces tendrá que ser el Estado que responda ante ese problema. Pero lo que no es normal es que para evitar un desahucio, que es un mal a unas personas que no tienen, supongamos, que no tienen medios, no que tienen cara, sino que no tienen medios, que sea el propietario privado el que tenga que hacerse cargo de los gastos del que no tiene medios. Eso no funciona así. Y si funciona así, se coge el Estado, se le manda a tomar por saco y nos organizamos cada uno como queramos. Que igual yo creo que lo haríamos peor. Bueno, peor que algún gobierno no, pero en general peor sí, pero que algún gobierno no. Lidia Falcón, muy buenos días. Hola, buenos días. Carmen Lovelle, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Nos falta por llegar Enrique Calvet, que en unos minutos se incorporará a esta mesa de Dando Caña, pero si os parece, vamos comenzando con los principales temas de los que no quiere hablar el Gobierno en estos días. Ahora les contaremos cómo esa reforma del sí es sí salió ayer adelante en el Senado, pero antes vamos con la ley trans, porque fue el pasado día 2 de marzo cuando entró en vigor. Ya saben que permiten el cambio de sexo con mucha mayor facilidad porque no se necesita que se aporte un informe médico ni tampoco psicológico, y aunque los trámites se puedan alargar durante varios meses, el Gobierno no quiere dar todavía datos ni siquiera de las solicitudes que se han presentado hasta ahora.
El 2 de marzo entró en vigor la ley trans. Tras su aprobación, para cambiar de sexo basta con enviar una solicitud al registro civil, comparecer ante el organismo, esperar un máximo de 3 meses, ratificar la decisión y que salga la resolución. Debido a la norma, muchas personas han intentado beneficiarse de la misma para conseguir algún objetivo favorable para ellos, como ha ocurrido con presos en diferentes cárceles de España o a la hora de realizar alguna oposición. Se desconoce el número de registros llevados a cabo, ya que el gobierno oculta los datos de cambio de sexo con la ley trans. Aún no es posible medir el impacto real de cuántos cambios se han producido debido a que no ha pasado el tiempo suficiente, pero sí cuántas personas lo han solicitado y han comenzado el trámite. Diferentes grupos parlamentarios han lanzado la pregunta al gobierno, pero no han tenido respuesta. Se quiere saber la repercusión y el impacto de la ley y conocer si los efectos de la misma podrían generar problemas. El Ejecutivo, por su parte, evita dar una respuesta. El registro civil depende del Ministerio de Justicia, aunque sea una ley del Ministerio de Igualdad. La ley trans se aprobó con división porque había discrepancias en los requisitos de cambio de sexo de los menores. Parece que el gobierno evita hacer público los datos por el impacto social que puede conllevar y porque los efectos de la ley no son los que se esperaban. Veremos cuáles son esas consecuencias de la ley trans. De momento, el otro día les contábamos ese candidato a policía y cómo el Ministerio de Igualdad evitaba o pedía que no pasase esas pruebas para incorporarse al cuerpo como mujer, que era lo que él había solicitado. Saludamos en nuestra mesa a Enrique Calvet. Muy buenos días. Buenos días a todos. Disculpándome del retraso. Muy contento de participar en esta mesa. Creo que es la primera vez que participaré con doña Lidia Falcón. Hola. Y me enorgullece porque, aunque nos separan muchas visiones anticapitalistas o no, pero es un referente del feminismo español y que en ese campo sí ha sido para mí guía y motivo de admiración. Y la indignación que le provocan estas leyes también. Y, por supuesto, todos los demás y los pacientes, no puedo decir más, y los telepacientes. ¿Por qué creéis que el gobierno no quiere desvelar esos datos de la ley trans? Bueno, hay una parte de ineficiencia permanente en la administración española. Yo os sugiero que hagáis un programa sobre cómo funciona la administración del Estado y tendremos para varias horas de ir explicando además casos reales, ¿no? Por un lado hay esto, o sea, seguramente no lo han hecho todavía y tienen los datos por ahí, no están para este tema porque están en campaña electoral, por lo tanto, pues no sabemos. Pero también habrá un deseo de ocultar los desastres que se puedan estar produciendo, que aún no los hemos vivido del todo. Pero yo sí que tengo datos de pobres muchachos, sobre todo, que después de haberse dejado alucinar por la propaganda o por los amigos o por las clases que les están dando en los colegios, que esto es un drama, que parece un drama nacional, que parece mentira que los padres y los amigos y los políticos no estén asombrados por un lado y desesperados por el otro. Y entonces, pues no pueden hacerlos públicos. Por otro lado, también yo veo una pasividad en el cuerpo social enorme, porque los padres de estos chicos, niños y luego adolescentes, que empiezan a ver esta alucinación que les ha cogido por cambiar de sexo, ahora yo soy niña y ahora ya, y tú me tratas así, y son capaces incluso, creo, de buscar un defensor judicial para que les defienda. Padres que pueden perder la patria potestad sobre los hijos si se niegan a este tránsito. Todavía no he visto una movilización realmente importante. En realidad, las feministas somos las que estamos al pie del cañón, ¿no? Estamos en la primera línea de fuego porque yo llevo 4 años, ya después de un proceso que supongo que conocéis, que me llevó a la Fiscalía de Odio, y luego pues en intentar convencer tanto a las víctimas como a los allegados, como al cuerpo social, de que estamos en un momento distópico, ¿no? Vamos a abolir la realidad. No se van a abolir las represiones y las injusticias, esto van a seguir. Pero en cambio, ya no somos hombres ni mujeres, ya no somos seres humanos, ¿no? Somos almas transhumantes que corremos por el espacio cuando dicen que han nacido en un cuerpo equivocado. ¿Se ha oído una frase más estúpida en la vida?
¿Qué es esto de nacer un cuerpo equivocado? Esto recuerda a la filosofía medieval que hablaba de las almas, ¿no? Las almas transhumantes, y entonces pues van por el espacio buscando un cuerpo. Y cuando se meten, ahí se han equivocado, como te equivocas de una dirección, ¿no? Vas buscando un piso y resulta que te has equivocado. ¿Y entonces qué? Pues que se vayan a buscar otro, no, entonces cambian el cuerpo. Bueno, yo no sé si es que nuestra sociedad actual, ya en comparación con la que he vivido tantos años, se ha vuelto loca, ¿no? Probablemente esta sociedad actual no es que se haya vuelto loca, es que nos vuelven locos con tantos cambios, uno y otro y otro seguido. Y este es muy grave. Es muy grave. Y que lo digas tú, de verdad, es mucho más importante. Porque eres un referente frente a niñatas sin formación, ¿no? Que ahora son el modelo de feministas. No, por favor, por tanto, que no me insulten, ¿eh? Que cuando uno ha dedicado la vida a la defensa de las mujeres y de todos los oprimidos y de todos los que estén explotados. Y le salen estos personajes que no tienen además formación ninguna. Que no tienen ninguna. Que además son fanáticas. Lo que yo he visto, porque yo me traté un poco con Irene Montero. Ya, pero es fanática. Atrás, hasta que ha dejado de contestarme porque yo le pedí una entrevista, le enviamos un montón de informes. El próximo día os los traigo, pero no os los leo. Ya comprendo que no es un tiempo televisivo, pero intentamos dialogar, intentamos razonar con todos, no digamos la secretaria de Estado, La PAM. Sí. Y también ahora me ha dejado desconcertada la delegada de Violencia de Género, Victoria Rosell, que ha sido magistrada bastantes años y que ahora está diciendo disparates. Totales. Cuando era magistrada también. Sí, recogiendo la entrada inicial, vamos, el discurso de doña Lidia. Primero, no hay que dejar caer en saco roto lo primero que ha dicho, que es la incompetencia e impericia de esta administración, de esta superhinchada administración. Tiene toda la razón, no solo evidentemente se da en este terreno, que por ejemplo, siempre dijimos desde el principio que la administración española no podía ni de broma gestionar 170.000, ni 70.000, ni 60.000 millones de euros que le vengan de Europa. No, físicamente no están preparados, están divididos, no tienen una uniformidad de sistemas informáticos. En fin, los perderemos. Ahora, es verdad que eso viene de largo, no es solo de este gobierno. Este gobierno lo que ha hecho es no arreglarlo. En segunda idea, en efecto, no tienen ninguna formación estas personas. Pero de formación todas, y perversión las tienen todas. Todas las de formación y la perversión las tienen todas. Doña Victoria Rosell, por llamarle doña, porque hombre, uno es educado, secretaria de Estado se estaba manifestando frente a las Cortes contra la ministra de Justicia. Ya mire usted, esto ya hemos llegado a un mundo absurdo. Y hay otras personas. Yo, por ejemplo, también le tengo mucho respeto a doña Amelia Valcárcel, por lo menos hasta ahora. No sé cómo se lleva usted con ella, pero creo que también está intentando poner granos de sentido común. Amelia Valcárcel, que estaba en el Consejo de Estado y por supuesto la acaban de echar. Y que también es una referencia en el mundo. Y última cosa que digo... ¿Pero no era Amparo? No es Amparo, ¿no? Es Amparo Valcárcel. No, es Amelia Valcárcel, creo. ¿Y de quién hablas? De Amelia Valcárcel. Amelia Valcárcel. ¿No es Amparo Valcárcel? No, Amelia. Debe haber otra Amparo Valcárcel que me suena, pero es otra persona. Es que por eso he preguntado. Ella es Amelia, sí. Yo termino. Y ese gobierno que en efecto lo que está haciendo es anular todas esas luchas por la igualdad de oportunidad, etcétera, de paso a la anulación y al estrambote al que hemos llegado, es el gobierno que probablemente más haya aumentado la desigualdad en este país. Es más, la desigualdad, las faltas de libertades y no digamos la insolidaridad que se ha ido a hacer gárgaras, por decir, lo cual es un gobierno que va directamente contra los valores republicanos. Pero también la confusión sobre la realidad, que precisamente era lo que estábamos denunciando, porque el pasado 8M salíamos a la calle y nuestra compañera Marién Vallejo le preguntaba directamente a la ministra de Igualdad, a Irene Montero, qué es ser una mujer hoy en día
según no sus contestó. propios criterios. Y no supo No qué contestó. decirnos. No, es que ya no es nada, una mujer no, No existe. contestó. Es un ente, ¿verdad?, que cambia. Una elección o que posible. Sí, no una existe. elección, es una Repito, elección. es que volvemos a las especulaciones aquellas del ser y el existir de la escolástica del siglo XIII. Era mucho más profunda Pero aquellas retomando especulaciones, lo que decía un referente del feminismo, y lo repetiré una y otra vez, porque es que aquí todo lo anterior hay que pisarlo, cuando además la formación y la experiencia son fundamentales. Y retomando lo que has dicho, es cierto que la sociedad civil estamos demasiado quietos, porque es demasiado grave lo que ocurre, y eso es algo que afecta no solo al futuro, a la salud, a la manera de ser de nuestros hijos o nietos, y que además ya nos han demostrado en otros países que hoy están marcha atrás, que eso no tiene reversión. Y por tanto, lo que decías, el daño en los colegios, el daño en la propia publicidad. Bueno, los anuncios publicitarios del Ministerio de Igualdad son de vergüenza. Son, vamos, cualquier cosa que uno pensara que se pudiera ver en un anuncio no sería creíble. Y con todo esto, pues arrastran a los jóvenes. ¿Y qué nos pasa a los mayores? Que además nos abruman, porque hoy es la ley de igualdad, es la ley del sí es sí, es la trans, es la de la vivienda. ¿Cómo están hoy los pequeños inversores? Pues es natural que gran parte de la financiación de muchas gentes sencillas de este país está en lo que adquieren a través de una vivienda por alquiler. Por tanto, con unas cosas van tapando otras, y por tanto os agradecemos a aquellas que tenéis más foros y que podéis una vez y otra vez y otra vez recalcar que la ley trans tiene que ser derogada, tal como está, no corregida, derogada, que no hagan como con la ley del sí es sí. Te has dejado la de bienestar animal, que ya verás tú, los pobres animales, si pudieran protestar, estarían haciendo una manifestación delante del Congreso, ¿no? Oye, yo creo que la clave la ha dado a Lidia cuando ha dicho que este gobierno no es que pretenda ignorar a la realidad, sino que pretende enfrentarse a la realidad. O sea, la niega, pero no solamente la niega, sino que se enfrenta a ella y la hace irreal. Entonces, ahí está el problema filosófico de fondo. Porque si la realidad existe, la ciencia es el conocimiento de la realidad, la verdad es el conocimiento de la realidad, y todo lo contrario, ni es científico ni es verdadero. Pero claro, como esos señores se enfrentan y niegan la realidad, todo lo que seduce ahí tiene que salir mal a la fuerza. Y eso no tiene ningún arreglo, y no es que dé igual, pero se puede aplicar al tema de la ley trans, se puede aplicar al tema de la mujer, se puede aplicar al tema de lo que queráis, de la propiedad. Hombre, cada uno es menos grave uno que otro. Pero es que al final muchas de estas leyes El también... de la ley trans es gravísimo. Claro, no es tan grave. Es gravísimo porque pero físicamente quedan mutilados. Fundamentalmente es gravísimo, no por aquellas personas que tengan la disforia de género, sino por aquellas personas que lo que tienen es, no se sabe qué, Claro. van a ser tratadas como si no sé qué estuvieran sin tenerlo. Nadie puede decirles lo contrario, porque se ha dicho que No te se les ha dado la multan, opción te a ponen que el una deseo de un lista. niño esté por encima del profesional, del médico, del psicólogo, del psiquiatra, de sus padres, incluso del juez o lo que quieras. Y entonces, a partir de ahí, lo que tenemos es una locura. Es que además Irreversible. Pues nada. tenemos leyes contradictorias entre sí, porque, por ejemplo, con esta ley trans, y que hace unos días hablábamos muchísimo de los vientres de alquiler, una laguna en esta propia norma legalizaría la gestación subrogada si la mujer dice ser un hombre. Es que a Irene Montero se le olvidó con este modificar invento de esa que la parte. mujer pueda decir que es un hombre, el hombre puede decir que es una mujer, pues igual acabaremos diciendo que puede ser una vaca y tenga más protección. Entonces, todo lo que venga a continuación, todo lo que venga de eso es un desastre. O sea, son locura tras locura, y creo que el derecho no lo arregla eso. Es imposible, porque tendrías que cambiar toda la legislación desde la primera que hubo. O sea, el derecho romano se va a tomar viento. Si no existe el ser, sino que lo que existe es el yo quiero. Lidia, ¿tú qué opinas sobre los vientres de alquiler? Bueno, pues ¿qué me va a parecer? Es otra de las atrocidades que estamos viviendo en la era moderna, porque como antes la tecnología no lo permitía, pues no se fabricaban los niños a medida.
Se han comprado y se han vendido los niños de toda la humanidad. Y se sigue haciendo desgraciadamente. Y hay esclavitos para el trabajo, como para el abuso sexual, como para el trasplante de órganos. También. Que esto está siendo un crimen universal del que se ocupa muy poco nadie. Pero claro, ya fabricarlos pues se puede hacer por las nuevas tecnologías, por la nueva ciencia. Y están utilizando a mujeres como si fueran vacas, ¿verdad? Se les insemina o se les pone un embrión dentro y ellas esperan a dar a luz y entonces el comprador se lleva al niño. Y esto en el siglo XXI, ¿es el XXI? ¿Estamos en el XXI? Sí. Bueno, pues eso. En eso, probablemente en el siglo menos XXI. Pero puede ser cualquier siglo. Está la leyenda bíblica de Sara y de Abraham cuando fabrican al niño en la esclava aquella, que se lo dice la mujer, porque claro, ella ya no tiene capacidad. Tampoco sabemos qué opinaba la esclava. Pero esto es una leyenda del siglo XX antes de Cristo, claro. Ahora se está haciendo, porque se puede hacer. Y hay gente que lo considera normal, porque ahora los seres humanos, bueno, siempre lo fueron, somos mercancías, ¿no? Sí. Entonces, y muy barata alguna. Ya no la mercancía terminada, ahora es que la fabrican, o sea, se la quitan a la mujer como si hubiera una máquina de hacer zapatos, ¿verdad? Y entonces vas y compras el zapato y no te preocupas de la máquina, ¿no? Bueno, y esos niños, además, pues no tendrían que ser inscritos en el registro civil porque nuestra ley de reproducción asistida no lo permite, pero entonces, ¿qué hacemos con ellos? Claro. Son niños huérfanos y además no tienen raíces, no tienen un cuadro genético, no se sabe ni qué enfermedades ni qué futuro les puede venir. Y esto lo está considerando normal la sociedad, el gobierno, los partidos políticos, el Ministerio de Igualdad. Yo me siento bastante, no sé... Asombrada. Asombrada y al mismo tiempo, no sé, sí, triste, porque aquí en Madrid, en nuestra Comunidad de Madrid, que lleva gobernando el Partido Popular 25 años, hay una ley trans de la que nadie se acuerda, pues porque ha pasado más desapercibida, desde el año 6... En esta televisión, desde el año 6... No, 16, perdón, me equivoco. La del 7 es la ley estatal anterior. Desde el año 16... Que mantiene los mismos esquemas, porque además no hemos hablado más que de los menores, que es lo que más nos duele, claro, pero es que los trans estos adultos se han metido en las competiciones deportivas y ahora resulta que la medalla primera de la competición femenina la tiene un tío en halterofilia, en carrera, en natación. Sí. Y el otro día vi una foto que me dejó pasmada de un colegio donde el grupo de niñas, 12 años, de baloncesto, tenían a un tío de 2 metros sentado al lado, no sé si la viste, está sentadito al lado, las crías están encogidas sin saber qué hacer porque participa del club femenino de baloncesto del colegio. Porque se siente niña. Sí, sí. Claro. ¿Y los padres de los niños qué hacen? Pues yo me sacaría. Sí, pero es que esos padres de los niños tampoco se pueden manifestar en contra porque según la propia ley trans, los colegios estarían obligados a denunciar a esos padres. Pero ya que hablabais sobre esa ley trans de la Comunidad de Madrid, el otro día venía dando caña y podríamos hacerle una entrevista a Alfonso Serrano, que es el secretario general del PP de Madrid y además es el director de la campaña tanto de Almeida como de Isabel Díaz Ayuso. Yo le planteaba la cuestión de si iban a derogar esta ley trans. Dijo que solo iban a modificar los aspectos más negativos, como era la inversión de la carga de la prueba, o que no hubiese necesidad de un informe médico. Le dije, bueno, pero también en lo referente a menores. Vino a dar una vuelta para decir que efectivamente los menores se mantenían en esta ley trans. Bueno, ¿quién paga y no les interesa esto? hablar de ello. Yo hago preguntas muy incómodas, ya lo sé, me peleo con todo el mundo, esto es desesperante, porque ¿cómo es posible? Nosotras desde el feminismo llevamos 200 años en esta batalla, y sin hablar de la prehistoria, hablemos de los últimos años, ¿no? Por lo menos estos 40 años hemos avanzado en derechos, en libertades, bueno, no tanto como se decía. Había una crónica en el New York Times el año 85 que fuimos a Nairobi a la tercera conferencia de la mujer, que decía muy sarcásticamente, decía, las mujeres estadounidenses cobran el 30% menos, en 1900 las mujeres estadounidenses cobraban el 30% menos del salario de los hombres. En 1985, que es cuando estábamos, cobran el 30% menos que los hombres. Y en el siglo XXI cobrarán el 30% menos si Dios no lo remedia.
Bueno, pues es que seguimos con la brecha salarial eterna, ¿verdad? Y la preterición de las mujeres en puestos de decisión. Pero es que se nos vienen encima, además, ahora estos temas, ¿no? Y ahora nos encontramos con un cuerpo social o ignorante o pasmado o anestesiado, porque no creo que estén de acuerdo todo el mundo, ¿no? No creo. Y luego unos políticos que chaquetean, ¿no? Y no sé qué, yo quitaré no sé qué y lo otro. Pero ¿quién les paga para que hagan esto? Se supone, Porque esto tiene que tener un beneficio. Claro, se supone que alguna parte médica le Ahí sale hay muy un bien, montón. se supone que alguna parte Hospital. de ¿Y los laboratorios... médicos qué hacen? Medicina, ¿Y qué hacen los médicos? ¿Qué sanatorio. hacen los colegios de médicos? Pues ¿Dónde están? el de Madrid se ha opuesto Se han puesto, abiertamente. sí. La Sí, pero es la vicepresidenta- única voz Ya, es la que ha única voz. salido en medios de Es la comunicación única dispuesta voz. a hablar de todo. Y- El único. Y no le llaman todos los medios precisamente. No, Le la llaman algunos. vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid ha estado en un debate que organizamos en el Partido Feminista, que está en YouTube para quien quiera consultarlo, y estaba muy firme y muy segura. Pero claro, si es una sola persona en un colegio que debe agrupar 120.000 asociados, Sí, sí. No, pero hemos es- tenido que buscar un No hay- psicólogo, pero con un candil en toda España, para que viniera y se atreviera a decir eso. Y resultó que es que estaba jubilado. Porque tienen Pues, miedo, igual dicen. por eso lo hizo. Es que la ley prevé que si te desmarcas de la ley, te den en toda la boca. Entonces, claro, si eres una televisión como esta, te puedes desmarcar porque dices se atreverán menos. Pero si eres un privado, no te metes en problemas. Y si eres un privado en ejercicio, ni loco. Porque Bueno, pero claro, te no puede tiene que costar, ser uno. el trabajo y la familia esto, ¿eh? Y en las Es que no tiene que ser universidades uno, es les que tiene que ser prohíben todo las el colegio. Ya, es que conferencias. estamos No, en una tiene que ser la inquisición OMS. pasada de rosca, ¿eh? No, tiene que ser la Organización Mundial de la Salud. Es decir, esta está buena. lo que podemos evitar, porque claro, no, lo que sí hay que evitar, yo creo que estoy de acuerdo, es que se tomen medidas irreversibles antes de la formación total del individuo, tanto mental, que yo creo ni siquiera que sea a los 18 años. Pero eso hay que evitarlo, es decir, que un niño de 12, 13 años tome o haga una serie de operaciones o incluso ingiera hormonas, etcétera, que después le va a marcar irreversiblemente. Y eso la OMS debería decirlo, es decir, eso debería ser un principio médico básico. Eso es lo que yo no entiendo. Que quién paga, hombre, han tenido la habilidad de meterse en ese lobby enorme LGTBIQ, etcétera, de todos, que paga todo eso. Es decir, el tema es, puede que sea alguna empresa médica, etcétera. El los tema laboratorios es de que hormonas. es un lobby que ha tomado enorme importancia política en las democracias occidentales. ¿Sí? Porque estamos hablando de un problema de las democracias occidentales. No me vaya usted a hablar a Arabia global. Saudí de niños trans. Y a Corea del Norte me río. ¿eh? Sí, O sea y a que- Rusia. Hablemos propia ahora de Rusia, la sí. otra ley del Ministerio de Igualdad, esa ley del sí es sí, a la que ayer el Senado dio la luz verde para su reforma. Veamos en cómo ha quedado. El Senado da luz verde a la reforma del solo sí es sí. La Cámara Alta ha aprobado la proposición de ley con 231 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Una tramitación a la que no ha acudido ningún miembro del Gobierno. La propuesta socialista ha tardado 7 meses en llegar y deja a sus espaldas más de 1000 revisiones de condena y más de 100 excarcelados. Los de Sánchez han querido dar carpetazo rápidamente a meses de polémica. Defienden que la ley mantiene el consentimiento en el centro y que la modificación se limita a corregir aspectos de la norma que no funcionan. Sin embargo, los populares han aprovechado el debate para proclamar que con la corrección de esta ley comienza la derogación del sanchismo. Hoy aquí comienza la derogación del sanchismo. Pero a pesar del acuerdo entre los dos grandes partidos, el PP sigue señalando a Sánchez como el culpable. Error del gobierno del señor Sánchez, que ha indignado a toda la sociedad española. Pero los discursos más duros contra el PSOE han llegado de la mano de los socios parlamentarios del gabinete de Sánchez. Desde Bildu han tildado la reforma de despropósito electoralista y desde Esquerra han criticado que al PSOE le han temblado las piernas ante la presión de la derecha. La reforma de la norma evidencia, sin lugar a dudas, la ruptura de los socios de gobierno, que por segunda vez han votado de forma separada la corrección de una ley impulsada desde el propio Ejecutivo. En cualquier caso, el paso del sí es sí por el Senado no deja novedades. La reforma queda como salió del Congreso, cuando se aprobó crear un subtipo agravado dentro del delito de agresión sexual para que las penas sean más altas si hay violencia o intimidación. Un arreglo de la norma que solo afectará a los futuros delitos sexuales. Esta corrección legislativa finalmente será enviada así al BOE para su entrada en vigor.
Se reforman esas penas, pero sin embargo vemos que son los mismos años de cárcel al que había antes de esta ley del sí es sí. Creo que hemos perdido una oportunidad para pedir penas muchísimo más altas o incluso abrir el debate de la prisión permanente revisable. Sí, claro, lo que pasa es que aquí se trataba de volver atrás sin decir que se volvía atrás. Pero a mí lo que me resulta muy curioso es la actitud vergonzosa del PSOE, del gobierno fundamentalmente, y del presidente de gobierno en el Congreso, del PSOE en el Congreso y del gobierno en el Congreso y el Senado, y es una actitud vergonzosa por vergonzante, porque les da vergüenza haber actuado ahí. Entonces es una cosa muy rara, ¿eh? Porque claro, así como... Hombre, les da vergüenza, pero porque desde el minuto 1 lo hicieron mal. Ya, ellos coño, sabían perfectamente qué consecuencias iba a tener. Pero yo he hecho muchas cosas mal en mi vida y cuando las rectifico no me avergüenzo. Me avergonzaré cuando no las rectifico, pero cuando las rectifico no me avergüenzo. Entonces ahí da la sensación de que cuando no se rectificaba se iba de chulito, ¿eh? Ya lo haremos, y cuando hay que rectificar, entonces te escondes para que no se vea que has sido tú. Bueno, es bastante alucinante, porque así como yo en Podemos tengo claro que el feminismo y Podemos son agua y aceite, bastante contradictorio, como muchas otras cosas, en el PSOE hay gente que entiendo que es seriamente feminista. Pues, hombre, sabiendo... ¿Dónde están? Pues Amelia Valcárcel, la que yo te decía. Sabiendo claro, lo que es Podemos, sabiendo, y aquí hemos dicho ya lo que es Irene, la ministra de Igualdad, pero honestamente, solo viendo las imágenes de la corrección o modificación, pequeña modificación, y no además la adecuada, como muy bien ha apuntado Alba. Pero ¿qué ocurre? Que todos estamos yendo contra Irene Montero, pero la ley es del gobierno, sí. La ley la aprobó el gobierno, los informes contrarios a esa ley los conocía también el gobierno, y luego Pedro Sánchez no va el día en que se reforma, no asiste, no tiene disculpa ninguna para no asistir ese día, y es vergonzosa la imagen de Irene Montero y de Belarra, las dos solas allí, como si ellas fueran, ¿qué hubieran podido ellas dos solas? Si no tienen a todos los parlamentarios del PSOE votando esa ley, si no tienen al gobierno habiéndola aprobado antes en Moncloa, ¿por qué no se va sobre la ministra de Justicia y sobre el presidente de gobierno? Es absolutamente irrisorio que la culpa sea solo de Irene Montero. Claro, por eso digo también que hay una estrategia por detrás del propio Partido Socialista para dejar a Irene Montero como la única culpable de esta norma. Claro, sí, pero eso es y una batalla interna, porque parece ser que Pedro Sánchez lo que quiere es potenciar a Yolanda Díaz y que no le pongan de oposición de candidata a Irene Montero, con lo cual cuanto más la pises antes, mejor. Así fue. Pero eso para mí es una batalla suya, como si se quieran escupir, pero lo que sí indica es que a Pedro Sánchez le importa más el juego político que todas las mujeres de este país. Hombre, eso desde luego. Eso es lo que es asqueroso. Pero, Enrique. No, pero ahí donde no estoy de acuerdo con don Josep María es en lo que dice, bueno, eso me da igual porque es cosa de no, eso es de una enorme importancia. Es decir, desde una... Porque claro, al final en este país gobierna quien se ha asegurado no más votos, pero sí más escaños. Esto es la maniobra, yo creo que al gobierno, sobre todo a Sánchez, más que al gobierno, a Sánchez le ha salido magistral, porque tiene un doble efecto de distracción. Primero, se está hablando de un problema alejado, si podemos decir, de los grandes problemas estructurales de España, ¿no? ¿Verdad? Incluso lo de la ley trans, claro, tiene, como digamos, no tiene esa reacción social que querríamos, porque claro, es una pequeña parte de la población. Es que al principio la ley del sí es sí también todo el mundo la aplaudía, ¿eh? Exactamente, ¿no? Cuando empiecen a verse las consecuencias veremos. ¿Qué consigue? Lanzar un efecto de distracción sobre la ley de sí, que es doble. El primero es, se van a dedicar a la ley de sí, ni paro, ni relaciones con Marruecos, ni nada. Bueno. Y además, dentro de la ley el sí es sí, se apuntan que lo único problemático eran las penas de cárcel y el PP traga todos los demás aspectos que son siempre estructuralmente discutibles, como la inversión de la prueba, este tipo de cosas que sabe muy bien doña Line. Desde ese punto de vista es magistral, más en esta etapa el distanciamiento de Podemos
para ser, bueno, es que nosotros somos, en fin, la parte seria del gobierno de España y esto Le está... dan una baza. Electoralmente es magistral. Ahora, ¿qué es lo único que le importa a Sánchez? Por supuesto. Es decir, lo que es la creación de una sociedad de personas unidas, libres, solidarias y tú que eres un poco... iguales, eso le importa un pimiento. Enrique, tú que eres un poco francés, te sonará un actor que es La Luis mitad. de Funes. Sí, hombre. Y a mí me encanta. Es de los De pocos, origen español. Es de los pocos de que me origen gusta. aragonés. Y una película que son Las aventuras de Rabbi Jacob. Sí, Y sí. entonces la escena en que se está encima de un carro con el burro, la zanahoria y van dando, ¿no? Sí, sí. ¿Quién pondrías de burro en España en la política? Claro, yo querría además recordar, aparte de lo que ha dicho Carmen, muy bien dicho, es que no solamente la aprobó el Consejo de Ministros, es que están los letrados de la Cámara, ¿no? También. Para algo estarán allí, digo yo. Cobran por ello. Está el Consejo del Poder Judicial, Pero en mi está caso- el Consejo de Estado, El Consejo de está Estado. el Fiscal General del Estado y están los 10 partidos que la aprobaron. Y toda esa pléyade de personas a las que no tengo acceso y no puedo interrogar, pero que me encantaría, para decirles, bueno, pero ustedes se leyeron el texto de lo que van a votar. Pero Porque parece- hay cosas de la esas que mayoría sí- de los No, partidos no se lo leen. No lo leen. No, los diputados Es la orden votan del lo que les es la dice orden el de jefe, Sánchez. ¿no? Les pone una señal. eso pasa o con no sé todas qué. las Pero leyes. creo, Lidia, que alguno de los órganos que has dicho sí dijo que El estaba Consejo mal. ¿eh? del Poder, pero escucha El Consejo, una cosa. por ejemplo. No sé, ¿tú eres de la carrera de abogacía? Bueno. Pero no hicieron caso. Ellos será biólogo. Dijeron que esto podía dar el resultado de que por la mejor sentencia que pudieran obtener iban a salir de la cárcel los violadores, etc. Pero esta situación confusa se podía haber aclarado en la disposición Sí, transitoria, adicional, segunda o sí. tercera, no Exactamente. me acuerdo, Pero no lo hicieron. donde se pone el plazo de entrada en vigor de la ley y las consecuencias que puede tener. Y no lo vio nadie. No lo vieron nadie. Sí, Bueno, a mí me quiero que me den explicaciones porque les pago, ¿no? Sí. Soy la Se que ha mantengo comentado. a toda esa pléyade todas. de gente, ¿no? ¿Pero crees que no me lo den vieron? explicaciones de cómo es Sí. posible que letrados formados y además mayores de toda esta cuerpo tanto lo vieron jurídico, que dijeron que lo iban a hacer así, a través de una enmienda Disposición y transitoria. disposición adicional, Que pero no la luego pusieron. no lo hicieron. De ahí que sea tan grave la actuación de todos ellos. Y yo voy a decir algo que a lo mejor molesta o que se va a criticar a esta televisión, que no la critiquen, que me critiquen a mí personalmente. Pero el Partido Popular tenía que haber pensado muchísimo, muchísimo, antes de aprobar esa corrección, porque la ley debe de ser derogada por otra serie de puntos Eso es. que no tienen nada que ver con la lucha que gentes como tú, yo en mi pequeña Es que ahora escala, esta ley ya porque también es del PP. Claro, entonces dicen, no, es que ahora para defenderse lo hemos hecho porque, claro, tenemos sentido de Estado. El sentido de Estado es defender los derechos de todos los españoles y no apoyar a Pedro Sánchez para que salga adelante con la cara limpia y sin ni siquiera ir a votar esa corrección. Eso Y es. la postura de Garzón y la postura de la vicepresidenta Yolanda. ¿Cuál es su postura? A la vuelta de una breve pausa de publicidad hablaremos de Yolanda Díaz y de ese proyecto Sumar, pero antes, publicidad, como decimos, y enseguida estamos de vuelta. Les esperamos. Aquí tenemos el cartel que convoca en Chamberí a las 12 y el cartel que denuncia lo que la Agenda 2030 provoca en los españoles, ruina y esclavitud. Se van a casar la vicepresidenta con el presidente. Ya está bien, sabemos perfectamente lo que nos espera. Ya ¿Esto está. quiere decir que van a estar en Chamberí? Sí, yo iría Claro, a claro. Chamberí, desde luego. Pero bueno, en el fondo le gusta a usted el cartel, la denuncia. Lo pondría más grande. Porque ahora nos lo tomamos a risa, pero esto es... No, qué risa, sí, estamos sufriendo mucho con todo, con los unos, con los otros, con los del medio, con lo del centro.
Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Ahora seguiremos hablando de otros asuntos y de cómo se está moviendo todo en el plano político, pero vamos a dedicar unos minutos más a esta cuestión del feminismo, porque hablábamos antes de irnos a publicidad cómo el Partido Popular había salvado al Partido Socialista y a Podemos con esta ley del sí es sí. Carmen así lo denunciaba y aquí venimos haciéndolo en esta casa en los últimos días, porque realmente el partido de Alberto Núñez Feijóo ha perdido una oportunidad. Francas. Y además, cuando antes he puesto el ejemplo de las aventuras de Rabbi Jacob, el Luis de Funes que va arriba y el burro va abajo, o el asno, Luis de Funes en este caso sería el PSOE, sería Pedro Sánchez, pero el asno sería el PP. La zanahoria, muchos temas. Claro, yo cuando pasó eso ya escribí, y aquí Margallo se enfadó un poco, que el PP había salido cornudo y apaleado además, porque no solamente ha votado lo que no le gusta, sino que le han escupido por haberlo hecho, que aún es peor. O sea, le insultan antes, se rebaja a hacerlo, y le insultan cuando lo hace, despreciando que lo haga, no presentándose el otro, que en vez de quedarse en su casa, que ya estaría mal, se va a Doña Ana a echarles porquería encima. Y además de eso, o sea, se hacen perdonar la vida. Es una postura realmente curiosa. Él se defendió en que lo importante era el bien superior, que era la mujer. Hombre, pero claro, si me llevamos este criterio al extremo, entonces podemos hacer muy pocas cosas, porque siempre hay un bien superior. Pero se trata de... Yo no sé si el PP no tenía que acabar acabando votando eso. Creo que lo que tenía que haber hecho es una serie de enmiendas de fondo al tema. Y si el PSOE no pasaba por el aro, claro, lo siento mucho. Pero claro, es que como hay el bien superior, no, el bien superior no es... Puede ser que las mujeres o los niños o no sé qué no salgan mal parados, pero el mal superior es que el animal que ha legislado así siga pudiendo legislar más animaladas. No, con lo cual es un mal superior. Entonces, el criterio del bien superior, el bien inferior, el bien malo, el mal bueno, es peligrosísimo todo eso, ¿eh? Y el mal menor no digamos, porque el mal menor, que sepa yo, es mal, aunque sea menor. Digo yo. Enrique y luego Carmen. No, pero vamos a ver, esto que dices tiene una enorme importancia política, porque puede que la gente no se dé cuenta todavía, pero eso que hace el PP no solo lo hace en esto. O sea, el PP ha legitimado, por ejemplo, la política lingüística racista desigualitaria de este país, y en particular el señor Feijóo. O sea, esto que se dice ahora del País Vasco, de no sé qué, claro, pero tú no puedes hablar en contra si tú mismo lo has instalado. El PP ha legitimado muchas cosas. Sí. Por ejemplo, el desguace de España, la pérdida del mercado único en España, etcétera, continuamente. Es decir, el PP se quiere presentar como una alternativa de gestión, pero en un régimen que él sostiene, y ya el régimen ha cantado. Ese es el problema que tenemos ahora. Sin duda. Realmente no coincidí hace tiempo con don José María Margallo, pero es para que se defendiera de eso. El problema no es... El PP, por supuesto, está en que esto es solo una crisis de turnismo. Sí, y claro, España no está en una crisis de turnismo, está en una crisis de estructuras, está en una crisis de democracia, una crisis de instituciones y una crisis existencial. Carmen. Perdón. Vamos a ver, si se va a pactar la corrección de una ley, antes se reúnen, hablan, se ponen condiciones. ¿Qué condición ha puesto el PP? ¿Qué contrapartida? Que se la voten. Habrá que decirla si la hubo y si no la hubo cuando la ley es mala, porque aquí en otras ocasiones hemos desmenuzado la ley del sí es sí y uno de los agravantes y tremendo era este de las penas, pero no era el único. La ley es mala, entonces tú, si pactas solamente esa reforma y no consigues ninguna contrapartida, sigues apoyando una ley que es mala. Y la ley ya es tuya, lo que decías tú antes. La ley ya es tuya. Han perdido una ocasión para una persona que es jugador de ventaja, como lo es Pedro Sánchez, de conseguir las contrapartidas que los votantes, y eso me atrevo a decirlo, que los votantes del PP deseaban. No es tampoco como se toman las decisiones en las cúpulas de los partidos. Probablemente una decisión tan grave como esa hubiera necesitado pues una asamblea. ¿Qué hubiera pasado si el Partido Popular
convoca una asamblea, las convocan para otras cuestiones, pero aprueban así, de rápido, esa reforma y en el momento electoral, y lo que dices tú, en el momento que ni siquiera tuvieron tiempo de comer la zanahoria, ya los estaban insultando. Por tanto, qué bien consigues para el Estado. En los propios discursos les ninguneaban. Totalmente. Lidia. Yo tengo muy poca confianza en la preocupación que tienen los políticos sobre la situación de la mujer. Esta es producto de una larga experiencia. O sea que dudo mucho que todas estas conspiraciones y reflexiones sean en favor de las mujeres. Esto han, supongo, calculado que les iba bien para tener un talante de partido de Estado, que están siempre repitiéndolo. Algún día me tendrán que explicar qué es eso, ¿verdad? Porque, aunque me lo imagino, por lo que cuentan, no sé qué quieren hacer con el Estado. Pero eso es lo que les preocupaba, ¿no? Ahora somos un partido muy enérgico contra el gobierno y estamos siempre peleándonos, ¿no? Y Cuca Gamarra debe tener la garganta mal, ¿eh? Porque después de lo que grita en el Congreso no puede ser que la tenga bien. Pero nada más. Lo que les pase a las mujeres no nos preocupa más que a algunos buenos hombres y a las feministas. Porque incluso ellas, que están tan acostumbradas a aguantarlo todo, no protestan ni se manifiestan como tendrían que hacerlo. Nosotros convocamos los 8 de marzo y no tenemos la asistencia que tendríamos que tener. Y protestamos por todo esto que estamos aquí hablando y tampoco hay un reflujo importante social. Entonces, lo de las mujeres es lo que menos importa. Vamos a ver, ¿verdad? ¿En qué conviene esto o lo otro o lo de más allá, ¿no? Y lo de la prisión permanente revisable, perdona, compañero, pero estoy absolutamente en contra. Porque yo soy hija... Bueno, yo creía que sí que la proponías. No, he hablado de ello, creo, Alba. Sí, lo he dicho yo. ¿Lo has dicho tú? Sí. Yo no he propuesto. Yo he hablado de que nadie evalúa qué. Yo lo que he dicho es que quién puede decir exactamente la cantidad de años que tiene cada cual. Sí. Pero yo no he defendido, en este momento no he defendido Bueno, yo creo que hemos avanzado, ¿verdad? De cuando aplicábamos el garrote vil. Exacto. De cuando teníamos la cadena perpetua para plantearnos otro modelo de sociedad. Porque, claro, un violador no sé si lo podemos reconvertir. Eso es lo pero malo. Sí que podemos, creo yo, cambiar el criterio de jóvenes y hasta de menores que están violando ahora chicas. Sí. Hablando ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hablando de menores, hay un informe de la ONU, del que hemos hablado aquí en los últimos días, que pide despenalizar directamente las relaciones sexuales con menores. Recordarán ustedes las palabras de Irene Montero diciendo en más de una ocasión cómo los niños y niñas de nuestro país tienen derecho a tener relaciones sexuales. Bueno, pues en este informe de la ONU, lo van a ver ahora en sus pantallas, dice que los menores de 18 años deben participar en las secciones que les afecten, teniendo en cuenta su edad, madurez y el interés superior, y con especial interés a las garantías de no discriminación. Además, en ese informe también se plantea directamente que hay que promover la libertad sexual con consentimiento entre dos personas sin importar la diferencia de edad. Y además luego marca y habla de todos los menores de 18 años. Qué lejos van. Entonces, eso no se vende como pederastia, eso se vende como libertad del menor. Que es digo, para saber por dónde van a entrar. ¿Como libertad de qué? Del menor. O sea, van a entrarnos por la libertad del menor, que es lo mismo que dijo Irene Montero. Irene Montero no dijo que los adultos pueden tener relaciones sexuales con los niños si consienten. No se le ocurrió decir eso. Pero que dijo que los niños pueden tener relaciones sexuales con quien quieran si consienten. Sí. Que es la manera de enfocarlo desde el siempre se enfoca desde el derecho diríamos de la parte del niño, de la parte bonita, de la parte que puedes vender, porque claro, si todos tenemos derecho a libertad y la madre superiora, ¿por qué los niños de 17, 16, 15, 14 no? Entonces, claro, porque hay otra cosa, porque aquí estamos abriendo la puerta a que el mayor pueda abusar del menor o no. Se entiende, es el truco que nos van a meter, con lo cual que no piquemos, que eso se llama lo que se llama, que es pederastia, y se llama abuso sexual de deformación de menores, pornografía mental, se llama eso. Antes estaba el delito de perversión de menores, que es romano.
porque ya lo sabemos, que el menor tiene capacidad de consentimiento y sabe a lo que da consentimiento, bueno, pues entonces ¿por qué no vota? Claro, si ¿Por tiene qué no hambre compra ninguna, por ejemplo. inmuebles? ¿Por qué no conduce coches? ¿Por qué no puede sacar un pasaporte? Pues que lo hagan, porque tiene capacidad de decisión, pero solo tiene capacidad de decisión en aquellas actuaciones que le van bien a los pederastas, ¿no? Sí, claro. Que les va bien a los pervertidos. Eso, entonces tiene capacidad de decisión, pero no puede comprarse, ni siquiera puede comprarse un edificio, ni puede comprarse un coche, ¿no? ¿Qué significa esto? Es que es un engaño continuo. Continuo, nos están vendiendo engaños que no sé cómo la gente los traga. Sí, sí. Quizá, los traga. Porque el lobby pederasta debe ser también muy fuerte, claro. Por supuesto. Y debe estar en la ONU, además. Y probablemente esté en el otro lobby junto en alguna cosa. Lo de la ONU desde luego es un tema desgraciado, y además es un tema desgraciado el hecho de que se ocupe de eso. Después el contenido, aparte que tendría que leerlo más, es dudoso. Es decir, yo, ya lo dije aquí, creo que pone en tela de juicio, perdón, no en tela de juicio, sino que termina diciendo que, planteando que qué es un niño, porque hay que decir que los informes de la ONU, que son informes de parte, no es la Asamblea General de la ONU, que son de partes pequeñas. Esas chorradas que se les ocurre hacer de vez en cuando, que dicen que el País Vasco español, o que RC, perdón, está sometida y perseguida y es víctima y tal. Bueno, pero estas cosas de la ONU afectan a toda la ONU. Es decir, también afecta al mundo musulmán, por ejemplo. Entonces, lo que es una mujer en el mundo musulmán es algo, y yo creo que sí, es completamente distinto a lo que se manifiesta por ellas. Una mujer, como era en épocas, a lo mejor en el medioevo, en Europa, una mujer de 13 años en el mundo musulmán es una madre y se le considera mujer. Y eso. Entonces, habría que ver cómo intenta, a lo mejor también por esa vía, a esa parte de la humanidad, pues proteger un poco más al niño. Pero Enrique, estamos hablando de menores. Pero bueno, dice niños. Todo lo que sea menos de 18 años. Es que no matiza si es 18 años, 17 o 5 años. O 5 años, claro. Eso es una barbaridad. Pero yo creo que porque implícitamente piensa que nos referimos a, por lo menos, gente que haya llegado a la pubertad. No lo sé. Me parece desacertado. No creo que tenga trascendencia. Y una cosa que le quería decir a doña Lidia, que yo creo que ella ha dicho con bien, ¿quién se ocupa de verdad de las mujeres? Pues las feministas, de verdad, digamos yo, como ella. Y algunos hombres buenos en los que me intento considerarme. Pero es verdad que hoy en día la enorme capacidad propagandística, tanto de la ONU como de los medios de comunicación, hace que hoy en día la juventud, sobre todo, identifica feminismo con colectivo LGTBIQ, que son contrarios. No, pero yo creo que cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Pero nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, pero Enrique, sé que a ti te gustan los toros y sé que estarás contento después de haber visto esas imágenes de ayer en Sevilla, donde fue un día glorioso en la Plaza de Toros de la Maestranza, donde Morante de la Puebla, además, hacía algo que no se ve allí desde hace 52 años. Salía a hombros por la Puerta del Príncipe y le llevaban ojo a hombros, aplaudido entre toda la multitud, hasta la puerta de su propio hotel. Cortó 2 orejas y un rabo. Y esas son las imágenes que están circulando por las redes sociales de Morante de la Puebla en brazos hasta las puertas de su propio hotel. Además, la Feria de Abril de Sevilla de este año, lo veíamos en las redes sociales. Todo el mundo ha ido a Sevilla en los últimos días y nos ha dejado alguna escena tan bonita como esta que van a ver. Una petición de matrimonio en la Feria de Abril de Sevilla, unas imágenes alegres en medio de todas estas noticias. Pausa para la publicidad y a la vuelta en nuestra mesa Ana Gullo con sus crónicas de manicomio. Una en punto de la tarde seguimos Dando Caña. Todavía tenemos muchos asuntos encima de la mesa. Les tenemos que contar en qué consiste esa nueva ley de vivienda que se aprueba hoy en la Cámara Baja. También hablaremos de Yolanda Díaz, de la Comunidad de Madrid, de cómo Emiliano García Paje
se sigue alejando de Pedro Sánchez y de hecho ya ha cancelado un debate electoral para tener que hablar de las políticas del Gobierno central. Pero antes de todo ello ya tenemos en nuestra mesa a Ana Gullo con sus crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Y hay que hablar de una noticia un poco triste, bastante, porque ha fallecido una mujer en Gijón después de inhalar un producto de limpieza con el que desinfectaba el fregadero. Ángela Gil, de tan solo 47 años, falleció este sábado por la mañana por una insuficiencia respiratoria sin que nada ni nadie pudiera hacer algo para salvar su vida. Era hermana de la ex portavoz de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias. Estaba sola en casa y, según el atestado policial, todo apunta a que utilizó un desinfectante común para limpiar el fregadero. Siguió las instrucciones, pero por algún motivo que desconocen, se produjo una reacción química que le provocó un fallo respiratorio severo. Ángela comenzó a notar que le faltaba el aire. Salió para llamar a sus vecinos, pero desgraciadamente no se encontraban en casa. Cuando fue encontrada, estaba tirada en el suelo muy próxima al ascensor. Se cayó totalmente desplomada. Creen que la reacción podría haber sido por el ennegrecido que salió del fregadero, porque dice el atestado policial que ella no mezcló ningún producto, que siguió las instrucciones, pero que a lo mejor a la hora de intentar limpiar el fregadero podría haber ahí algún tipo de otro producto que se quedase otro día, o no saben muy bien por qué. Salió un ennegrecido con un olor muy fuerte, totalmente tóxico, que lo que hizo fue, según también ha dicho otra profesora de la Universidad del CEU de toxicología, que literalmente cuando sale algo así te quema los pulmones y ya no se puede hacer nada. Entonces ha sido una desgracia porque no se sabe tampoco la marca de este producto. He intentado buscarlo por 200 sitios. Dicen que pero tiene que ser un producto muy fuerte, ¿no? Es un producto muy fuerte de uso común que se utiliza para desinfectar. O sea, que lo podemos tener ahora mismo en nuestras casas. Sí. Pues parece que para estas cosas sí que vamos a tener que volver a la mascarilla, ¿no? Sí, no, volveremos a pedirles a las empresas químicas que fabrican esos productos que tengan más cuidado. Pues me gustaría saber qué clase de inspección hay en sanidad o en donde sea para ver qué es lo que tratamos. Porque al final las que morimos son las mujeres, que somos las que fregamos el fregadero. Sí, sí, Es claro. que es precisamente lo que hablábamos esta mañana. Es precisamente lo que denunciábamos esta mañana en la redacción, que al final estábamos leyendo todas las noticias y en ningún lado encontrábamos qué marca era, qué tipo de producto era. Claro. Porque la empresa se esconderá, claro. Pero sin embargo se debería de decir. Hombre, claro, sobre todo. La transparencia es básica en todo. Si la haces, que se sepa. Y si lo has hecho mal, que la pagues. Si no hay esto, no hay no podemos, no debemos de comprar un producto. No, más vale ahora que ¿qué hacemos? Dejamos de comprar todos. Y a ver si los señores fregan también con agua y jabón los fregaderos. Yo con Fairy los no será así. ¿Con qué? Fairy. No, Carmen, no. La giras por la grasa que hay y ya está. No exageremos que también las empresas tienen derecho a su defensa. Yo, de esta persona se sabe que primero puede tener una alergia especial y se llama shock anafiláctico. Pero se sabe que fue al verterlo que el ennegrecido produjo eso. No se dice que lo produjera el producto. No, claro, que tener cuidado, es decir, pero la reacción del producto es la que lleva eso. Pero ya verás tú, fue el la que valla produjo va a salir como una fiera. Si a ti no te advierten que ese producto, simplemente porque tú no lo mezclas con otro, sigues las indicaciones, pones la cantidad que tiene que ser, la metes por el fregadero y resulta que es que a lo mejor puede hacer una reacción con las sobras que hay en el fregadero. Pero ya se sabe que los fregaderos tienen sobras, ¿no? Claro, pero eso no te lo explican. Pero os referís a la tubería del fregadero, donde dicen que hay que poner Coca-Cola. Sí. Entonces, claro, me refiero lo que me refiero yo vuelvo a decir que si no se dice cuál es el producto y la composición del producto, ¿con qué tranquilidad vamos a echar productos en el fregadero? Y ojo, que sí que es cierto que hay muchos productos de limpieza que dicen que tienes que mezclarlos con agua, ¿eh? No sabemos cómo es este producto, no lo sabemos. Que bueno, recomendar que se lea. No sabemos qué estaba escrito en, y si es un producto, por lo visto, muy difundido. Que lo mezclen ellos. Supuestamente es una de las primeras marcas, ¿eh? Es una marca de uso común que se encuentra fácilmente en el supermercado. Y eso es la única vez que ha pasado. Creo que hay dos, ¿eh? Si es que hay dos, no, hay más uno, de o hay una, dos, no, hay Mira, mucha marca. Me he podido leer todos los periódicos blanca. y todas las notas de prensa que había sobre el tema. No ha salido la marca en ningún lado. Hay mucha marca blanca de cada supermercado, pero las conocidas son una o dos. Pero no puede ser que lleves un veneno a la casa. Y lo que dicen es que tienes que echarlo, dejar que repose y después echar mucha agua.
pero no mezclarlo con agua, ¿eh? No, el problema fue que en ese momento, cuando ella vertió el producto, por lo visto, ese ennegrecido que salió con un olor tan desagradable y tan tóxico que le quemó los pulmones. Claro, pero entonces tiene cierta razón Enrique cuando dice que puede ser un problema del producto, pero puede ser un problema de lo que había en el tubo. Pero aún así no deberían hacer los tubos. Pero siempre hay algo, doña Lidia, pero solo se ha muerto una persona. Venga, vamos por partes, vamos por partes. Calma, no hablemos unos por encima de otros. Los que se meten en una casa pueden estar al alcance de todas las personas, de los niños, de las mayores, de los discapacitados. Y eso lo tiene que pensar Sanidad, y lo tiene que pensar la inspección, y lo tiene que pensar la fábrica que lo fabrica. Porque el colmo es que la culpa ahora sea de la muerta, ¿no? Claro, como lo hizo mal, como su fregadero estaba muy sucio. ¿Y cómo están los fregaderos? ¿Para qué le vas a echar un producto químico si está limpio? Pero es trágico. Pues si está limpio no le echas un producto de estos, ¿no? Venga, vamos a dejar este tema aquí porque Ana trae otra noticia para hoy. Ana, cuéntanos. El producto para dejar así lo exigiremos. Y el nombre de la empresa, que de empresas farmacéuticas tenemos un montón de casos que son perjudiciales y que estamos en juicio, y he llevado varios, y que nunca se sale adelante. Y que se escaquean muy bien. Porque nunca hay un perito que dice claramente, sí, esto era perjudicial. Vamos con la otra noticia, Ana. ¿Qué otra locura nos traes? Simplemente señalar que como la familia se está reservando la posibilidad de ejercer acciones legales con la empresa, cuando lo hagan, pues se descubrirá quién es. Y aquí lo contaremos. Pero siguiendo con las crónicas de hoy, Estados Unidos ha saltado la alarma al afirmar que podríamos estar cerca de una posible guerra espacial. Caray. Desde el Pentágono aseguran que están viendo una serie de amenazas altamente sofisticadas, entre las que se incluyen cortes en las comunicaciones, interferencias en los sistemas de GPS e incluso la destrucción de satélites con misiles. Según los informes filtrados por Jack Teixeira, Moscú ha estado estudiando cómo interrumpir el sistema Starlink de SpaceX. Para quien no lo sepa, Starlink es el servicio de inteligencia satelital desarrollado por Elon Musk para poner misiles de satélites en órbita y llevar internet a cada rincón del planeta, incluyendo las zonas rurales con menos cobertura. Es de hecho el sistema que ha mantenido conectados a los ucranianos durante la guerra, aunque no sería la primera vez que ocurre algo así porque China y Rusia ya lo han hecho en el pasado. El problema es que Rusia lleva una década perdiendo potencial en el espacio y China ganándolo. El gobierno chino ha duplicado el número de satélites en los últimos 3 años y en la actualidad tiene más de 700 en funcionamiento, de los cuales casi la mitad los emplea en labores de vigilancia y reconocimiento. Estados Unidos teme que los use en cualquier conflicto, además con Taiwán. O sea, también hace un mes lo que ocurrió fue que la organización Space Security sobre el intercambio de información en el espacio realizó una investigación de cómo había de alguna forma actuado Rusia desde que había invadido Ucrania, es decir, si había algún cambio de tendencia en este sentido. Y concluyó, según el presidente de la entidad, que había una alerta considerable, diciendo lo mismo, que de posibles ciberataques para cargarse no solo el satélite Starlink, sino también la red de satélites norteamericanos vía SAT. Claro, al final esto nos puede generar un conflicto a la hora de Internet, comunicaciones, o sea, de todo. Pero ¿alguien tiene dudas de que eso es posible? Eso es posible. Hay que chuparse no un dedo, sino todos para creerse que una vez tú tienes un sistema de control central de casi todo, vía Internet, o vía telemática, o vía ordenador, pues lo más fácil para cargarse un país es destrozarle el ordenador, sin electricidad, sin comunicación. Haces que todo el sistema que tenga de defensa, de ataque, de lo que quieras, desaparezca temporalmente. O sea, eso, hay películas hasta de hace 10 años ya, se hace mucho tiempo. ¿Os acordáis que lo que hizo Reagan, bueno, ella es muy joven, pero lo que hizo Reagan se llamaba la Guerra de las Galaxias? Y el pionero en eso es Estados Unidos. Es el primero que quiere dominar, claro. Se acabó con la URSS. Claro, el primero que quiere dominar España, pero eso es permanente. Perdona, eso es un informe oficial de los Estados Unidos. Claro, esto es lo que salió en los informes. Que se filtre, sí, lo que les interesa. Lo que filtró el otro día este joven de 21 años, Jack Teixeira, que es lo que decía de que el Pentágono, porque este joven trabajaba en el Pentágono, que pues estos ciberataques eran posibles. La verdad es que tienen asustados, que está muy bien. Poca credibilidad vamos a tener en ellos cuando pierden los papeles de la guerra, le sacan todo. ¿En qué mundo vivimos? Oye, ¿oísteis el otro día el discurso de Lo que tiene que hacer es trabajar y no el último, el anterior, sobre la paz social,
sobre lo contento que está de la paz social que hay en España? No, Sí, 5 veces lo repitió. Pues así tiene la paz social. Si tememos que nos van a envenenar los productos que metemos en casa, que nos van a bombardear los marcianos, que se van a equivocar y van a enviar la bomba... Pues oye, no digas nada. No, Lidia, para seguir con las crónicas, no es lo único que le preocupa a Estados Unidos, porque también le preocupa que China llegue a la Luna. Y así lo ha dicho el administrador de la NASA, Bill Nelson, indicando que si China llega primero, puede decir que esta es nuestra área y no puedes entrar. Por eso es importante llegar allí antes que nadie en una misión internacional y establecer las reglas. ¿A la Luna o a Marte? Porque a la Luna, ha dicho a la Luna. Pero si a la Luna, que sepa yo, Estados Unidos sí, ya llegó, pero como puede volver a llegar, pues están preocupados. Amigo, 50 años. Yo tenía los niños pequeñitos. Yo era pequeñito en la tele, ¿verdad? Pero tienen miedo de que vuelvan a ir y la vuelvan a reconquistar de alguna forma. Hay que hacer una crónica del tiempo actual, ¿no? El primero que ha fallado es la India, que acaba de perder su... Eso es historia, lo que tú estás contando. En fin, vamos a dejarlo aquí, que ha venido Ana Agulló y me ha revolucionado a todo el mundo. Ana, gracias por esas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. Esa es tu misión. Nos vamos ahora con Marien Vallejo, porque en los últimos días también hemos escuchado que la vivienda se ha convertido en el centro de la política y también en el centro del debate. Primero fue Pedro Sánchez anunciando 50.000 viviendas de la Sareb en un mitin del propio Partido Socialista. Luego vino la comparecencia en el Congreso para hablar de Marruecos y Ucrania, donde anunció más vivienda para alquileres sociales, y la última ha sido en el Senado. Sin embargo, todas estas viviendas se tienen que construir y tardarían, Marien, bastantes años. Pues claro. Así es, Alba, llamaba y mucho la atención el anuncio de Pedro Sánchez en el Senado, en el que aseguraba que iba a construir 20.000 viviendas públicas más en suelos del Ministerio de Defensa. Sin embargo, las cuentas no salen, y es que el Ejecutivo tendrá que pagar 500 millones a la cartera de Margarita Robles, una medida que además es solamente electoral, porque esa construcción terminará al final de la siguiente legislatura, es decir, en el año 2025. De hecho, el 70% de las viviendas para alquiler social de las que prometió Sánchez todavía se tienen que construir. Ese problema de la vivienda es uno de los que más preocupan a los españoles, pero ¿qué piensan ellos realmente? Pues según una encuesta, el 64,8% de los encuestados creen que es más útil en esa materia un endurecimiento de la legislación contra la ocupación, justamente lo contrario a lo que se hará con la nueva ley de vivienda pactada con Esquerra Republicana y EH Bildu. Además, casi el 63% cree que se debería facilitar el acceso a las hipotecas, unos datos, Alba, que refleja la postura de los españoles con respecto a uno de los temas más actuales, la vivienda. Gracias, Marien. Pues la vivienda, como decimos, centra también los principales asuntos de lo que sucede hoy en el Congreso de los Diputados. Ahí se aprueba esa nueva ley que va a poner un tope al precio de los alquileres, y nosotros hemos querido analizar cuáles son algunas de las consecuencias que pueden surgir tras esta norma. A un mes de elecciones municipales y autonómicas, el Gobierno pisa el acelerador en una de las principales preocupaciones de los españoles. Este Gobierno ha situado a la vivienda, a la política de vivienda, como una de sus principales prioridades. Tras más de un año congelada por desavenencias entre PSOE y Podemos, llega la Ley por el Derecho a la Vivienda, la primera legislación estatal en esta materia que podría traer consecuencias negativas para inquilinos y propietarios. Las zonas tensionadas, que limitarán la subida de los alquileres hasta un 10% en comparación con el tope actual del 2%, podrían no llegar a materializarse, pues su calificación depende de los consistorios. E incluso de existir, según el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Cataluña, al tope del 10% se le podría sumar el actual 2% para este año y el IBI, por lo que el incremento podría cifrarse solo en 2023 de hasta un 19% más. La nueva ley prohíbe la repercusión de gastos y honorarios del alquiler, al no permitir añadirlos como nuevos gastos compensatorios. En la práctica se repercutirán en un mayor precio para el siguiente arrendatario de la misma vivienda. El texto legal quiere frenar la ocupación con un procedimiento de mediación y arbitraje para que las administraciones encuentren una solución habitacional para esas personas vulnerables, pero lo cierto es que solo se aplicará a los grandes tenedores, ahora personas con más de 5 inmuebles, por lo que los pequeños propietarios continuarán desprotegidos. Los expertos estiman que la oferta se retraiga
tanto por la imposibilidad de asumir el incremento de las hipotecas que puedan existir sobre dichos inmuebles, como por el hecho de topar los precios, pues ya conocemos ejemplos como el de Berlín en 2015, donde se congeló el precio de 1,5 millones de viviendas y ello provocó una reducción de la oferta de pisos, incluso manteniéndose ciertas ofertas por encima de los precios permitidos. Una norma que, por cierto, 6 años más tarde fue tumbada por el Tribunal Constitucional germano, al entender que las autoridades se habían extralimitado de sus competencias. Así que cuando desde Presidencia se dice que esto va de que la gente tenga vivienda digna a precio razonable. Cuidado, porque ejemplos pasados nos enseñan que distorsionar el mercado de la vivienda afecta negativamente a arrendatarios y arrendadores. Y estos no son los únicos cambios, porque además de todo esto, también los gastos de las inmobiliarias y la formalización del contrato antes corrían a cuenta del nuevo inquilino, ahora van a correr a cargo del dueño del piso, por lo que pues, seguramente vaya a encarecer todavía más el precio o directamente diga que no le compense, porque también luego hay otro problema, que son que aquellos propietarios que alquilen las viviendas a los menores de 35 años podrán tener más beneficios fiscales. Y entonces solo alquilarán los pisos, que es lo que denunciabas tú un día, a menores de 35 años. Sí, ya lo he vivido yo, porque no me quisieron alquilar una vivienda por eso, porque me dijeron que yo no reportaba ningún beneficio fiscal, con lo cual los que reportaban beneficios Bueno, pero fiscal... es que todo esto es un brindis al sol. Esto nos lo traen un mes antes de las elecciones. A todo esto, una gran competencia de este tema son las comunidades y los ayuntamientos. ¿Y qué han hecho? Las comunidades del PP, las de Junts per Catalunya o las de Pepito Pérez en Galicia. ¿Qué han hecho? Casi nada. Porque llevamos 40 años de democracia, señores. Y ahora nos enteramos que hay pocas viviendas, y ahora vamos a construirlas. ¿En cuánto tiempo se tarda en construir un edificio? ¿Cuánto tiempo se tarda? Si primero tienes que conseguir el terreno, salía el otro día Margarita Robles. Perdona un momento, Carmen. Mira, salía el otro día Margarita Robles. Ha sido, bueno, no diré muy amiga, pero conocida mía, y me he llevado bien con ella hasta que he empezado a oírle los disparates que va propugnando, sobre todo el envío de armas a Ucrania, que me tiene frita. Pero ahora sale diciendo que los terrenos de defensa se van a vender al Estado para vivienda social. Bueno, pues podrían haberlo pensado antes, ¿no? Primero. Sí. Pero ¿cuánto se tarda en ese proceso? En ese proceso de declarar que el suelo público, que es el de defensa, puede pasar, porque van a construir empresas privadas, claro, porque el Ministerio de Vivienda no va allí a poner ladrillos. Bueno, pues entonces, ¿cuántos años hacen falta para tener 55.000 viviendas, decía el otro día? No sé, si alguien se lo cree, pues es muy ingenuo, ¿no? Lidia, el tiempo lo sabrá una exalcaldesa que Enrique, que fue el primero de todos en pedirme el turno de palabra. No, yo quiero que, a ver si perdóname, pero me gustaría que ustedes, que son tan inteligentes, me dieran una solución. Porque si no, si todo lo que contamos son los defectos que tiene este plan, ¿qué hacemos? Vivienda social pública. El que pague la vivienda, el que pueda, Vivienda social pública de alquiler. Porque hay otra cosa, y es que los fondos buitre, todas estas empresas que tienen miles de viviendas, son empresas que cotizan en bolsa. O sea, hay millones de accionistas que han puesto su pequeño dinero en las acciones de lo que sea, como se llamen, que no me acuerdo. Bueno, fondos de inversión. En cuanto les pongan trabas y no sé qué, no repartirán beneficios, claro. Dirán que están agobiados por el gobierno y por los impuestos y por las trabas y los frenos, y habrá un malestar social enorme. ¿Esto lo han pensado? ¿Lo piensa alguien? No piensa Cuando nada. compra las acciones de lo que sea, dime una empresa de estas de... BlackRock. Bueno, pues cuando compra... es porque le dicen que le van a rendir un poquito, ¿no? Enrique Calvet y luego Carmen. De esto voy a hablar muy poquito, a ver si lo consigo. Aparte de que yo creo que llevamos... No te dejo, ¿verdad? Que tuvimos cierto tiempo de democracia, pero que llevamos unos 27 años de pseudodemocracia y muy mala. Da igual, antes tampoco lo hicieron, ¿eh? Pero eso recogiendo una frase. Pero sobre este tema de la vivienda lo que quiero decir es que no voy a hablar de la vivienda hasta que pasen las elecciones, porque hay soluciones, es verdad, que están en la línea de lo que ha dicho. La vivienda y Doñana son dos pantallas, dos cortinas de humo
para no hablar de los problemas reales de España. O sea, lo de la vivienda, problema endémico que lucharemos durante otros años, todos los regímenes, etcétera, y que en efecto esta no es la primera ley de vivienda, ni la segunda, ni la tercera, como dicen los ignorantes, es de ínfima importancia, si se quiere, al lado de la ley vasca de educación que se acaba de aprobar. No se está atacando los graves problemas y yo he decidido no hablar de las pantallas, de las cortinas de humo. Escribo de vez en cuando, pero no hablo. Carmen. Creo que en el primer momento que conocimos de esta ley ya comentamos que aparte de ser un auténtico conejo sacado de la chistera de Pedro Sánchez en el momento electoral, porque desde luego no es creíble, no nos vayamos a años más atrás de la democracia, simplemente ellos llevan 5 años. ¿Cuántas viviendas sociales han hecho en 5 años? ¿Cuándo se han preocupado del tema de la vivienda? Para lo único que hablaban de la vivienda era el tema de los ocupas y proteger a gentes como Ada Colau, que llegó a ser alcaldesa de Barcelona precisamente defendiendo a los ocupas. Pero claro, aquí hablamos de los fondos buitre, hablamos de los grandes tenedores, pero es que ahora es gran tenedor una persona que tiene 5 viviendas y eso puede ocurrir en casos de gente que no es rica, que es su medio. 5 inmuebles, porque una plaza de garaje también puede ser considerada... Pero, claro, pero aparte de eso no se distingue. Hablan de zonas tensionadas, pero ellos no pueden declarar cuáles son las zonas tensionadas. Tienen que ser los ayuntamientos y las comunidades. En la cuestión del suelo son los ayuntamientos. Yo que tengo que decir, privilegio de ser alcaldesa de un municipio no muy grande, los principales problemas que teníamos eran los de la recalificación de suelo, porque naturalmente siempre hubo muchos intereses creados en las recalificaciones. Pero quien recalifica al final es el ayuntamiento. Y quien edifica, como tú has dicho, no sé cuál de vosotros, es el capital privado. Pero el Estado, ¿cómo las ofrece? Y habla de la Operación Campamento. La Operación Campamento ya se habló de ella hace más de 20 años. Cada 4 años sale. Y luego lo que sí, 12.000 viviendas que nunca se hicieron. Robles dice que hay que pagarle el suelo. Entonces dígale usted a su presidente que no venda viviendas que no tiene y que diga cómo las va. Y ahí sí que estoy de acuerdo con el PP en el sentido de que el tema es tan grave, pero que hace falta pacto de Estado. Pero el pacto de Estado también es tener en cuenta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Sí, pero esas comunidades del Partido Popular, Carmen, como por ejemplo son Galicia o Andalucía, han sacado en estos 2 últimos días anuncios de que también van a hacer 11.000 y 20.000 viviendas sociales cada una. Oye, 15 días antes de las elecciones. Situándonos, ahora las viviendas. Yo me sitúo en el gobierno central, ¿no? Son juguetes mágicos. Desde que está Sánchez, pero vamos, es un sistema que se ha usado siempre, pero Sánchez lo ha perfeccionado mucho. Está haciendo 2 cosas, de cara a las elecciones y con tiempo, que es primero dar peces. Y dar peces lo está haciendo muy bien porque son unos peces muy tramposos. Por ejemplo, te sube el salario mínimo, te sube la jubilación, te baja algún tipo de retención. Todo ese tipo de cosas que están muy bien porque te llega más dinero antes de votar. Pero cuando has votado y entras en el año que viene Hacienda y dice, oiga usted, como cobró más, tiene que pagar más. Y dices, caray, en vez de 200 me dieron solo 120, sí, pero has votado por 200. Eso es una idea bastante brillante, que es tomarnos el pelo a todos, pero nos lo dejamos tomar. Y la segunda parte de esta cosa, en vez de dar peces, ya es dar anuncios de peces, ¿no? Y entonces se dan anuncios de 2 maneras. O de cosas que no tienes competencia, que las tiene que hacer otro, o de cosas que las va a tener que hacer el que venga después, pero porque no tienes tiempo. Con lo cual es perfecto el sistema. O sea, tú vendes una moto que no existe y curiosamente la gente, alguna te la va a comprar
Luego yo felicito otra vez al glorioso pueblo español, porque realmente glorioso es poco glorioso en muchos casos. Enrique, brevemente. Muy brevemente, quería decir, que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho además, que la diferencia, para explicar un poco mi anterior explicación, dice doña Carmen que esto es un tema muy grave. Evidentemente, socialmente es muy grave el problema de la vivienda, pero el problema de la vivienda puede existir 100 años más y España también. En cambio, una ley como, hay varias, ¿no?, pero como la Ley de Educación del Pueblo Vasco, directamente destruye España. Por eso lo encuentro más grave. Es decir, directamente, o sea, España no será dentro de 50 años si seguimos así. Pero España sí puede ser dentro de 50 años con problema de la vivienda, claro. Se refiere, Enrique Calvet, a esa ley que les contábamos aquí ayer, que con el aval del PNV y del Partido Socialista ha salido adelante en el País Vasco, donde se elimina completamente el español. Nos vamos a una pausa de publicidad, la última ya del día de hoy, y a la vuelta les contamos cómo está España con este calor y esta sequía extrema, y además les desvelamos los últimos datos que conocemos del empleo en nuestro país. Seguimos dando caña, recta final del programa, 1:30 del mediodía, y ya saben que estamos terminando el mes de abril y sin embargo parece que estamos en pleno verano, porque hace calor y hace sol y por eso hay que proteger la vista. Y para hablar de ello está aquí con nosotros Eduardo Mora. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas a todos. Buenos días. Cuéntanos, ¿cuáles son los cristales, el color de los cristales mejores para proteger la vista del sol? Sí, pues en España, que tenemos mucha y es un poco, estamos ahora empezando. Dentro de los cristales que se caracterizan desde 0 al 4, pues la categoría 3 y la categoría 2 son los más habituales en el ambiente. O sea, más hacia el norte de España, que hay un sol menor, o sea, un poco más alto, categoría 2 o 2 o 3 es suficiente, pero en el sur o en playas es la categoría 3, que filtra por encima del 80% de la luz, de la visibilidad, porque el filtro como ultravioleta, como lo que es la parte dañina de la luz solar, lo tiene que filtrar al 100%, o sea, eso es muy importante. Y como siempre decimos, o sea, no solo es la gafa de sol que vemos como de moda, sino que es un producto sanitario que debemos tener cuidado donde lo compramos y que tenga las características. Y si tenemos graduación, ponérnosla con la graduación. Y es por eso por lo que durante el mes de mayo vamos a hacer una promoción específica para intentar que todas las personas que lleven graduación normal, de cristal transparente, digamos claro, que podamos luego tener su gafa de sol correspondiente. Pero entiendo también, Eduardo, que dependerá, no es lo mismo cuando salimos a dar un paseo que si cogemos el coche o salimos a correr. Supongo que la gafa ahí será distinta al cristal. Claro, normalmente además, por eso decimos que tienen que venir, que les aconsejamos. Depende mucho si tienen que ir polarizadas, si no lo tienen que ir, por ejemplo, la categoría 4 no se puede conducir con ellas, es un cristal muy oscuro y no se puede conducir con ellas. Y si va a hacer algún deporte náutico, playa, en la época de frío, esquís, deportes de correr, bicicleta, que ahora empezamos a utilizarla mucho más. Entonces, en ese sentido, cada deporte o cada actividad al aire libre necesita de una corrección. Las hay más o menos globales, las gafas que vemos todos, que nos cubren pues, el 80-85% de las necesidades. Pero si vamos a hacer un trabajo o algo o un deporte específico, es importante saber qué tipo de graduación, porque en muchos casos, si no, nos cambia esa tonalidad de color y nos influye negativamente. Háblanos de los cristales polarizados, porque aunque sepamos lo que son, desconocemos muchas veces para qué se usan. Sí, normalmente cuando la luz refleja en una superficie reflectante horizontal, la luz no sale como normal, sino sale precisamente polarizada. Entonces, los cristales lo que hacen es evitar los reflejos en ese sentido. ¿Cuándo se utiliza mucho? Conducción, deportes náuticos, la pesca, importante, si no parece que el agua es un espejo y con eso evitamos ese reflejo. Y en la parte de nieve, que también es un reflejo claro. Pero sobre todo lo que más lo utilizamos es para la conducción. Ese agua que parece que hay en la carretera, con los cristales polarizados los evitamos. Y sobre todo que como solo filtramos esas digamos, reflejos que nos vienen dados, lo que hace es que nos fatiguemos menos. O sea, la visión es como más relajada. En ese sentido, son los cristales que se están utilizando mucho
y antiguamente teníamos problema porque los cristales de los coches iban como segurizados y nos daban problemas de que notábamos la segurización, pero ahora ya no, ya la verdad es que funcionan muy bien. Eduardo, además tenéis una campaña que es fantástica, porque si compran unas gafas graduadas normales, se llevarán otras también, pero con los cristales graduados, ¿no? De sol. De sol. Eso es. Muy bien. Pues Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene. Hablemos ahora de la sequía. Hemos querido saber en qué punto se encuentra actualmente España, analizándolo además por comunidades autónomas en medio de este calor extremo que estamos viviendo en el mes de abril y en una situación en la que los embalses van cada vez a menos. Preocupa y mucho la situación actual de España. La sequía está provocando destrozos en el campo y embalses totalmente secos. Y es que si no llueve los próximos días, los efectos serán casi inevitables. Los ganaderos no pueden más y han pedido varias veces ayuda al gobierno para que tome medidas urgentes que ayuden a paliar los efectos de una de las peores sequías que se recuerdan. Señalan además varios puntos críticos. La cuenca que peor está es la del Guadalquivir, con un 12% de su ocupación. Le sigue la de Cataluña, que solo tiene un 26%, y la del Guadiana, con un 34%. De hecho, por desgracia, ya hay un embalse totalmente seco en la península, el de Sierra Bollera, en Córdoba. Un embalse que no se secaba desde hacía 40 años y que afecta a 72.000 personas que no tendrán agua potable a partir de ahora. Una sequía que está dejando imágenes insólitas como el traslado de peces. En Gerona se está empezando a realizar esa práctica para intentar salvar a los peces que están en riesgo de morir por falta de oxígeno. Y es que en puntos de Andalucía, Castilla-La Mancha o Cataluña la escasez supone ya un nivel de emergencia. Sin embargo, el gobierno sigue centrado en un único problema, Doñana, pero centrado en hacer caer el plan de la Junta de Andalucía, que intenta poner una solución. Que no estamos pensando en echar a nadie de donde vive, y estoy diciendo que nadie puede prometer a los agricultores que tienen regadíos ilegales que van a tener agua porque no la van a tener. Una situación muy crítica por la que los ganaderos españoles ya han lanzado una seria advertencia. Si no llueve antes de septiembre, los cortes de agua y la escasez de alimentos podrían ser una realidad en España. Cortes de agua, escasez de alimentos y otros que cuando encima vayamos al supermercado serán muchísimo más elevados de lo que ya son ahora. Decía Enrique, la vivienda es uno de esos globos sonda que nos envía el gobierno. Doñana es otro. Porque encima, son dos, es que no me voy a cansar de repetir que si nos leemos la proposición de ley, en ningún momento se dice lo que está denunciando el gobierno. Pues hay un follón porque sabéis que el lunes el consejero fue a Bruselas a entrevistarse con el comisario y le faltó tiempo al comisario para poner a cara de un burro a la Junta de Andalucía. Y el Partido Popular ayer ya dijo que estaba Europa maniobrando a favor del gobierno de Sánchez. El Partido Popular Europeo contra el comisario. Entonces, el sobrino del ministro es el brazo derecho de esa comisaria. Ya, pero el sobrino de Luis Planas, creo que es. Es comisario, ¿eh? Es comisario. Sí, es un comisario lituano. Pero es ella la que lleva el tema. Le dicen el polaco. Ella es la directora general. Eso, pero ella es la que Pero lleva. tendría delito que incluso ahí hubiera alegado la ideología, ¿ya? Porque entonces ya, si hasta los comisarios de la Comisión Europea parecen en el Constitucional Español que trabajan por ideología y no por su obligación, que se vayan a freír espárragos todos. No, pues eso pasa todos los días. Pero tan abiertamente no puede ser. Esto no sé si nos podemos sorprender, porque eso es lo que está sucediendo en Europa desde hace también no sé cuántos años que se creó esto. Allí se han metido las grandes corporaciones, los lobbies. ¿Sabéis cuántos lobbies están funcionando en Bruselas? Porque el otro día me quedé asombrada. 5.000. Sí, pero están oficialmente registrados. Pero ustedes saben, no sé si los que cobran de eso, saben lo que es un lobby. Sí, ¿no? Es un grupo de presión, pero un grupo de presión ¿de quién? Pues de la Bayer y de la que sea. Y están allí todos los días. Mira, os voy a contar, si me permites, un segundo, una experiencia personal. Cuando entramos en el mercado común, pues hicimos un pequeño lobby, una cosa que intentaba de mujeres para influir en la legislación europea. Y nos fuimos, entre otros viajes, a Londres. Y entonces allí estábamos completamente advenedizas, no sabíamos nada, ni lo que pasaba por allí, ni qué podíamos hacer. Entonces vinieron unos cuantos amigos muy solidarios a explicarnos cómo teníamos que manejarnos allí. Entonces dijeron, mire, si ustedes quieren conseguir una legislación europea o unas normas o, en fin, un ambiente propicio a lo que pidan, váyanse a vivir a Bruselas. Esto nos lo dijeron a las españolas y portuguesas que entrábamos en aquel momento. Porque nosotros, y él representaba un grupo ecologista, hemos tardado 8 años en conseguir que se venda la gasolina sin plomo.
una gran cosa, ¿no? Una revolución. Y hemos estado yendo cada día en estos 8 años a ver a los diputados, consejeros, funcionarios, secretarios, amigos de los secretarios, para explicarles lo que era. Yo me volví a Madrid pensando que yo no iba a ir a vivir a Bruselas, a ir a ver al fulanito de turno, a decirle, oiga, por favor, que pongan una legislación que iguale los salarios de los hombres y las mujeres, porque, en fin, me parecía un triste final de mi vida, ¿no? Un poco humillante, sí. Enrique. Vamos a ver, yo desde el año 86... El 86, sí. El 86, que entro en un organismo de la UE, que se llama el Consejo Económico y Social, hasta hace 4 años, que termino mi primera o tal vez definitiva etapa de europarlamentario, he estado recibiendo del 86 al 2019, ¿no es eso? Sí, exacto. He estado recibiendo lobbies toda mi vida para poder hacer mi labor. Entonces yo quiero defender a los lobbies en la manera como se hacen en Bruselas. Primero, porque el haber conseguido que se vendiera la gasolina sin plomo me parece muy bien. Por lo tanto, los lobbies tienen a veces efectos muy saludables. Pero, y después, ¿tú le llamas lobby a un grupo ecologista? Pero vamos a ver... Estuvo 8 años para conseguir una miseria como esta. Oye, pues hay cosas que no hemos conseguido ni en 8 ni en 16, pero... bueno, mira, el que no se conforma es porque no quiere. Como claro. se hace allí, que es... Primero están todos registrados. Sí, sí. Y se registran las visitas. Y desde luego a mí me han sido muy útiles la gran mayoría. Hay unos que son puramente frikis y que les saludo y les digo muy bien. Yo qué sé, por ejemplo, me vinieron a visitar, por decir una tontería, los representantes del presidente de Guinea Ecuatorial, en fin. Y después hay algunos que son felones, como ha pasado en el Watergate, etc. Pero muchos, sobre todo en el ambiente, como dice muy bien doña Lidia, ya más empresarial, más técnico, etc., por lo menos te dan una información y te dan una visión que muchas veces recibes lobbies encontrados, por ejemplo, vas al ecologista y vas a Bayer, ¿verdad?, que te ayudan a legislar o, si quieres, recomendaciones o hacerlo mejor. Por lo cual, yo no estoy contra ese tipo de lobby, al contrario, a mí me ha ayudado. Y pero siempre actúo en conciencia. Perdona un segundito. Siempre actúo en conciencia. Yo te aprecio, te admiro y quiero aprender de ti. No, por favor. Después de que se ha sabido, yo lo sabía de antes, pero eso sería pues un infundio, pero que se ha sabido que la vicepresidenta del Parlamento Europeo está en la cárcel varios meses por recibir coimas, pues pienso que además de información, esos lobbies también dan dinero. Con dinero directo en el cajón. ¿Me lo han ofrecido? Me lo han ofrecido porque yo soy español y para España, digamos que Marruecos son como nuestros primos. Me lo han ofrecido y sencillamente está ya después la cara de uno decir que no. Y yo puedo, y yo conozco unas personas que han sido altísimos, y estos no han salido, altísimos gobernantes en la República Francesa que, curiosamente, no sé si cobran o no, pero están al servicio del rey de Marruecos en el Europarlamento. Y yo lo puedo decir, no voy a decir el nombre, no se dice el pecador. Eso existe, pero eso no, por eso no vas a... Eso es como hay perritos que se hacen popó en los jardines, cerramos los jardines. No. Es decir, todo instrumento tiene perversión. Lo siento, pero os encuentro muy ingenuo. El sistema está montado para eso. La verdad los ciudadanos europeos les importa un comino como las mujeres, ¿eh? Y entonces, depende de quién pague más, saldrá una directiva o saldrá otra. Hombre. Y eso acaba de salir en el Parlamento, y lo que no sabemos. Carmen, que es más que lo que sabemos. ¿Dejad hablar a Carmen? Sí. La verdad es que si se va a Estrasburgo o si se va a Bruselas, lo primero que haces, con mi respeto a todos los que han estado allí, es decir, uy, ¿qué es esto? Porque son miles de personas que al final influye en todos los impuestos que pagamos y en la carestía enorme que todo ese aparato burocrático, que si el nuestro es grande, el europeo es fantástico. Y mejor pagado. Eso lo tienen que reducir de alguna manera. Pero si se van lo una tienen, vez al mes, claro, que remodificar. Y luego, si se han encontrado, que ella lo ha dicho ya y es verdad, dinero
pero muchísimo dinero, millones de euros en los cajones de gente tan representativa, es que es fácil darlo. Ahora hay un caso, por ejemplo, que parece de justicia a mucha gente y es normal. Se dijo en principio que no más coches de combustión, que solo la electricidad. Pero aparece Alemania, que tiene una gran industria de coches y hay que parar ese tema. Hay que prorrogar. Probablemente eso es justo y era una injusticia. Luego, quiere decir que en Bruselas también se toman muchísimas decisiones que nos afectan a todos directamente y que las toman unos cuantos, por supuesto, por todos los demás, que no representan a nuestros estados, se representan a sí mismos, muchos de ellos, y cada parlamentario tiene ayudantes y todos salen colocados y todos luego trabajan con Marruecos, con Sudamérica, con Arabia Saudí. A mí me da pena lo que ocurre en Europa. Volvemos a España y vamos con los datos de la EPA que hemos conocido esta primera mañana. Hemos sabido que en los primeros 3 meses del año el paro ha subido en unas 100.000 personas. Es el aumento más elevado desde el año 2020. El paro sube entre enero y marzo un 3,4% más que en el último trimestre de 2022. El Instituto Nacional de Estadística informa que el número de parados al finalizar marzo se situó en 3.127.800 personas, lo que supuso un incremento trimestral de casi 104.000. Un dato, el del primer trimestre del año, que generalmente es malo al reflejar el fin de la campaña de Navidad. Bueno, yo creo que estamos ante un trimestre siempre difícil y complejo. Y este lo es un poco menos que lo han sido los trimestres de los años anteriores. Pero que no nos engañen, el nivel de desempleo actual es el más elevado de un primer trimestre de año desde el de 2020, cuando la irrupción del COVID expulsó del mercado de trabajo a 121.000 personas, apenas 25.000 desempleados más que ahora. El índice de ocupados es ligeramente superior, 20.452.800 personas, lo que supone un ligerísimo descenso de 11.100 puestos de trabajo, el menor en un primer trimestre desde el 2007. Unos datos que a un mes de elecciones autonómicas y municipales seguro incomodan a la ministra de Trabajo, pues reflejan un auténtico frenazo económico. Paro, afiliación, al final lo que hemos visto en las últimas semanas es cómo seguimos sin contar bien la cifra de desempleados, porque todavía seguimos sin conocer cuántas personas se encuentran en esa condición de fijos discontinuos. Y además no lo sabremos, porque el trabajo sumergido, el trabajo que no aflora, es enorme. Claro, es pero es enorme, porque tiene más remedio, la gente tiene que comer, ¿no? Se supone, cada día. Aparte, sí. Y entonces, pues hay una serie de actuaciones y una serie de cosas que hace la gente para ganar dinero que no sale, que no reflota. Pero además estas cifras se repiten continuamente. Cogiéramos la lista de hace 20 años, pues un año es 100.000 menos y otro año es 100.000 menos. Es un paro estructural, porque España no tiene producción industrial, no tiene producción ganadera, se ha dedicado al turismo, que es a lo que le han inducido los señores y señoras de la Unión Europea. Y eso es lo que tenemos. Se han cerrado todo el sector siderometalúrgico, el de la minería, el de los astilleros. Han matado la ganadería de altura. Asturias la han dejado en la miseria para beneficiar a Francia, a Holanda, a Bélgica, que son los que tienen esto. Y a Alemania, la empresa siderometalúrgica. Y no vamos a salir de esto. Todos son apañitos, ¿verdad? Salen un día, hoy hemos reducido 23.000 personas el paro. ¿Y con eso qué? Cuando tenemos 3.200.000. No, lo que pasa es que lo que sí que es curioso es que nuestro querido y encantador presidente de gobierno sale de los últimos debates, pues al revés, poniéndose medallas por el trabajo en España, porque estamos reduciendo el paro a pasos agigantados, porque tenemos turismo, ¿cómo se llama? Lo que sube los precios. La inflación. La inflación más baja de Europa, todo ese tipo de cosas, que es alucinante, ¿no? Pero claro, salió Eurostat no hace mucho y hablaba de 1 o 2 millones erróneos, ¿no? ¿De qué hablaba? ¿De 1 o de 2? Hablaba de 2. 2 millones erróneos. O sea, que según Eurostat, si España dice 3.100.000, son 5.100.000.
1 millón eran fijos discontinuos y otro millón era otra modalidad. Según Eurostat son 2 millones más de lo que dice España. Con lo cual, pero aquí lo que me da cierto repelús, iba a decir, es que salga el señor Álvarez, que en teoría es el responsable de la OGT, y justifica al gobierno español en su tema de trabajo. Hombre, tiene morro, porque yo pensé que se tenía que dedicar a defender al que no tiene trabajo, no al gobierno que quita trabajo. Pero es que esto no es Francia, camarada, esto no es Francia. Desgraciadamente. Y los sindicatos franceses no son los sindicatos españoles. Noticia de última hora, que están viendo un rótulo debajo de sus pantallas: 2 muertos y varios heridos en un atropello intencionado en el Paseo de Extremadura de Madrid. Al parecer, por lo que han contado algunos testigos, ha sido un vehículo que ha arrollado con gran velocidad a varias personas y por lo visto iba, como decimos, a gran velocidad. Ha sido ya interceptado por la policía municipal, pero por el momento se descarta que sea un atentado terrorista. Como decimos, 2 muertos y varios heridos. Hablábamos de sindicatos, pues tenemos que hablar, por supuesto, de Yolanda Díaz. Publica hoy el diario ABC, lo van a ver ahora en sus pantallas, cómo Sumar estaría evitando todos los controles del Tribunal de Cuentas. Es decir, opera como una asociación a pesar de que esté ya recaudando dinero como si fuera un propio proyecto político que se va a presentar, como ella ha confirmado, a las elecciones generales. Bueno, perdona, Carmen, pero es que me indigna, porque es que nosotras en el Partido Feminista de España, tan modesto, tan minúsculo, sin apenas recursos, tenemos una inspección del Tribunal de Cuentas, un año la hemos tenido aguantando, porque, entre otras cosas, nos dieron 3.200 euros de donaciones unos pocos amigos, y no lo pusieron, y nos amenazaban con una multa de 50.000 euros. Y hemos estado buscando facturas y buscando gastos y nos han fastidiado lo que quieras. Y a esta señora, en cambio, no la vigilan. No. Yolanda... ¿Ves cómo tener amigos? Todavía... Yolanda Díaz sigue jugando a que no tiene partido político. Pues con entonces, eso, claro, si no tiene... lo que impide es que la controlen, porque el partido político tiene que ser controlado en gastos e ingresos. Pero es que además dice que es una asociación, pero está pidiendo dinero para esa asociación. Y los donativos pasan mucho más de las cifras que tú has dicho aquí. Son de decenas de miles. Y luego hay unos gastos, es clarísimo. Viaja por toda España, hace reuniones en diferentes sitios. Aquí... pero cuidado, eso lo hace como vicepresidenta. Ya, claro, pero... no hay problema, lo pagamos todos eso. Utiliza el dinero público para irse creando una plataforma para ella. Pedro Sánchez y además, ahora ya se ha postulado como presidenta. Para ser presidenta tienes que ir de cabecera de un partido político. ¿Cuál es su partido político? De verdad que la gente no se deje engañar por Yolanda Díaz. Es experta en traicionar. Traicionó a Beiras, traicionó... En Galicia lo saben bien, ¿no? Porque, claro... Hasta el ayuntamiento que estaba. La verdad es que no se puede escuchar que una persona que dicen que es inteligente, que es brillante, que tiene tantos medios de comunicación detrás, admita... Sí, claro, cuando me propuso Pablo Iglesias ser vicepresidenta fue un nombramiento a dedo y yo me disgusté. Mucho. Pues dile que no. Pero no. Me disgusté mucho. Pero no. Pero lo admitió. Lo admitió. Pero muy Esa es Yolanda Díaz. Que digan la verdad sobre esta mujer. Y cómo puede estar sin controlar los gastos. ¿Cómo alquiló ese pabellón en Madrid? ¿Qué lo alquilan? ¿Por 100 euros? ¿Por 1000? ¿Por cuánto? En Magariños. La verdad es vergonzoso. Y luego, otro dato, siempre salía a presumir inmediatamente que salían los datos del paro, salía a decir que su reforma había sido fantástica y por eso había bajado el desempleo. A ver qué dice ahora. Y desde luego os agradezco que hayáis puesto esas imágenes de un presidente de un sindicato. Avergüenza escucharle decir lo que ha dicho cuando los datos del paro son 3.127.000 y los que dan ellos, que como tú dices, son más todavía. Calvet.
O sea, dos cosas. La primera, la Comisión Europea tiene 32.000 trabajadores y funcionarios. Ya. El Ayuntamiento de Burdeos tiene 50.000. Uno gestiona leyes para 550 millones de habitantes y el otro para unos 3 millones. Eso para quien diga que es que hay mucha gente y todo eso. Pero bueno, ese tipo de leyendas urbanas se trasladan a Yolanda Díaz y al paro, y eso me preocupa muchísimo más, porque dentro de estar completamente de acuerdo con lo que han dicho sobre Yolanda Díaz, esta señora ha dicho hace poco, pero así, sí, y cuela, que somos un ejemplo para el mundo de nuestra gestión del mercado laboral. El país de la OCDE que duplica sistemáticamente el paro estructural. Siempre, pero desde siempre. Es capaz de decir que somos una... Y cuela. Pero ese cuela para mí tiene una enorme importancia. España es un país que se ha acostumbrado, no es solo culpa de este gobierno, porque eso es que se ha acostumbrado a considerar normal y vivir con un 13% de paro estructural. Sí, sí. Ya lo banaliza, es que eso es así. Hemos tenido más, ¿eh? Y hemos tenido más, no, pero digamos, la crisis es cuando tenemos más. Lo normal es que tengamos 13. Eso es terrible, eso es una pérdida de los valores del trabajo, del sacrificio y todo eso. Es una sociedad asistida y es una sociedad que no va a poder subsistir en el tiempo porque eso no hay quien lo pague. A mí me parece más justo, como no, que haya seguro de paro, etcétera, y todo eso, pero con el tiempo eso ni siquiera se va a poder pagar. Entonces, el hecho de que España se haya acostumbrado y a los dirigentes les parezca maravilloso tener un 13% de paro estructural es una senda destructiva que vamos a pagar. Yo ya no. Ustedes siempre serán jóvenes. Yo ya no. Pero, como ella decía, mis nietos y demás, sí. Y bueno, pues pero como decía de los sindicatos, estoy contento que casi toda mi familia, salvo mi muy venerable y anciana madre de 99 años, esté en Francia. Porque aquí tenemos una senda que ahora mismo estamos en los años 30, jiji, jaja, hay paz social. Paz social porque estamos gastando lo que no tenemos en parchecillos y en prebendas sobre una sociedad que ha perdido valores y no se da cuenta del riesgo que está corriendo, como pasaba en los años 30. Bueno, quería decir eso. Sí, y en los años 50 también. Y en los años 50, pero, sí. Claro, el asunto es que no tenemos sindicatos. Es que le pueden llamar como quieran. Hoy en día pero ¿dónde está la defensa de verdad de los trabajadores? Hoy en día. ¿Quiénes han hecho un estudio que es elemental de la producción española? Exacto. Si no se pueden emplear los trabajadores, si no hay dónde. Bueno, el Banco de España. Camareros y prostitutas, ¿no? Claro. Porque España es el paraíso de la prostitución. ¿Ah, sí? Esto Eso algún no lo día sabía. a ver si lo hablamos. ¿Ah, sí? En Europa, me imagino, porque está Cuba. Bueno, claro, naturalmente no estamos en Indonesia. Vale, de acuerdo. En Europa, o sea. Además, la puerta de entrada, no lo sabía yo eso. El tráfico de mujeres y niñas y niños, algunos también, de América, pasa por España, inevitablemente, y va al resto de Europa. O sea, y más que Holanda y todo eso. Y también de 500.000 mujeres, se supone, lo que hemos podido averiguar, claro. Porque ¿quién los cuenta? 500.000 mujeres que se trafican cada año, que se mueven por la península ibérica y que se van luego pues, a los países como Alemania, que también está bueno, que la tiene eso regulada. Le iba a decir, Alemania o Holanda me parecían que eran superiores a nosotros. Sí, pero nosotros se los proporcionamos. Las imágenes Oye, de doña Tito Alba, Berni, eso me parece un tema muy interesante. Tito Berni ilustran bastante bien eso, ¿no? Ya. Porque pues yo, eran noches con... Noches de fiesta. Pero de eso no quieren Tito hablar. Berni. ¿Tito qué? Estamos en elecciones. ¿Quién es Tito? Ya. José Antonio Bernardo Fuertes, diputado del Partido Socialista. La alcaldesa Manola Carmena, la conocía de muchos años por muchas cosas. Claro. En un año que estaba ella de alcaldesa y le pedíamos, entre otras cosas, que declarara una declaración, unas palabritas, Madrid, ciudad libre de prostitución. Y me dijo que no. Porque en el grupo que a ella la mantenía, porque ella no tenía partido, ella era una abuelita, ¿verdad? Y no había participado nunca en política, ¿verdad? No. Habíamos estado juntas en Barcelona, en el Partido Comunista de España, durante no sé cuántos años, pero ella no era política. Ella hacía magdalenas, si recordáis, que hacía magdalenas para la campaña electoral. Bueno, que no, porque en su grupo pues había gente que tenía diversas opiniones y que ella no podía ni proponer.
ni proponer en el pleno Tocar ese municipal tema. que Su se grupo era adoptara Podemos, esto, ¿no? pero tampoco podía impedir las ferias de vientres de alquiler, las ferias de niños que se vendían y que nosotros presentamos ingenuamente denuncia en el juzgado de guardia, en la comunidad y en el ayuntamiento y nadie nos contestó. Está bien. Y luego nos dijo, es que ese es un negocio privado. Sí, me nos dijo esto. Nosotros, el ayuntamiento no puede intervenir. Digo, bueno, y si hay una feria de asesinos a sueldo, es pues privado, dijo, bueno, pues intervendrá la policía. Digo, es que hay policía municipal también. Nada, ni contestación, no importaba nada. O sea, los Una sicarios última es un negocio noticia, privado. una Los última sicarios. noticia que nos quedan menos de 3 minutos, la que publica hoy el diario El Debate, como Ay, las qué puertas pena. del 28 de mayo. Emiliano García Paje fuerza a Televisión Española a cancelar el debate entre candidatos a la presidencia de Castilla-La Mancha. El ente público había organizado un debate televisivo, un programa especial con todos los candidatos a la presidencia de Castilla-La Mancha. Todos ellos aceptaron, pero sin embargo Paje dijo que no y entonces Televisión Española ha cancelado el debate. Qué desilusión. Yo es que creí que Radio Televisión Española era un organismo independiente. Y plural. Pero ¿cómo crees en esas Independiente cosas? y plural. Y plural, ¿no? Caray, tendré que Eso revisar demuestra mi lo visión que de la mandan en democracia española. televisión. Y ninguna televisión se va a atrever a convocarlo, entonces. Pero lo que pasa es que igual tiene poco interés en Castilla-La Mancha, pero eso es lo típico para que se lance otro. Bueno, pero la Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha podría convocar perfectamente pero ese si ya debate. Y si García Paje no quiere, Claro, oye, allá él. Además, Se ha hecho a veces, se pone una silla vacía, ¿no? Claro. añadir a eso prohibido debatir. Aquellos que eran tan abiertos, tan libres, tan demócratas, tan progresistas, ahora lo prohíben todo. Pero además, ¿qué peso Hasta tiene Castilla-La prohíben Mancha que en se España? debata. No, pero son No, pero elecciones Paje sí. autonómicas. Son elecciones autonómicas. Bueno, pero hay algunas más importantes, ¿no? Bueno, Castilla-La Mancha se la juegan mucho porque están equilibrados. Es de las Y que si puede po- cambiar. Y suponemos también que no lo sabemos que quizás organicen un debate por cada comunidad autónoma No, y en eso las seguramente elecciones. serían la Que dos. seguramente se haga. Eso seguramente serían la 2 y la desconexión autonómica. Probablemente la 2. No creo que... O igual sí que lo ponen para Bueno, toda España. Pero cada una Pero tendrá no una digáis televisión, que en ¿no? una televisión nacional no sería interesante cada candidato Hombre, claro. de las diferentes sobre todo porque no es obligatorio comunidades verlo. autónomas, Digo. que el conjunto es España, claro. Y como no es No, obligatorio Pero eso verlo, puede ser un lío. En fin, no hay tiempo para más aquí. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados tienen el canal de Telegram de Julio Ariza el Toro, Rebelión en la Granja. Y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Orcajo. Antes de despedirnos, les recuerdo ese número de teléfono al que pueden enviar sus mensajes para seguir ayudando a que el Toro Televisión pueda seguir construyendo una información sin ningún tipo de ataduras en debates tan libres como estos. Mensaje de texto con la palabra Toro al 28088. Les veo mañana aquí puntual, como siempre, a las 12 en Dando Caña. Que tengan un feliz jueves.